Muy pero muy buenas tardes, amigos, amigas, señor, señora, amantes del fútbol. Nos encontramos en el estadio de Atlético Posadas para disfrutar el partido de la fecha. El Decano recibiendo a Guaraní Antonio Franco. Ambos conjuntos ya están en el campo de juego. Nosotros en la cabina principal ultimando los detalles para esta transmisión que ya estamos comenzando. El árbitro del partido, Franco Rioja. Te vamos a estar mostrando todo lo que suceda en estos 90 minutos aquí en el barrio Tajamar, en la casa del Decano, en la casa de Atlético Posadas, junto al señor, al comentarista, al historiador, el que te va a ayudar a entender un poquito de qué se trata este deporte. Muy buenas noches, Pablo Camogli, ¿cómo te va? Buenas noches, Renzo, buenas noches a toda la audiencia, aquí disfrutando esta cuarta fecha ya de la Superliga de la Liga Posadeña de Fútbol, este nuevo formato que plantea la Liga Posadeña para este año, y con un clásico de la ciudad, porque el Decano Atlético Posadas es el equipo, la institución futbolera más vieja de la ciudad de Posadas, que todavía continúa vigente, luchando y jugando, y Guaraní Antonio Franco es el equipo más grande de la ciudad, el equipo que más títulos de Liga Posadeña ha conquistado. Se han enfrentado una gran cantidad de veces. Nosotros vamos a estar repasando un poco el historial, por lo menos de este siglo XXI, lo que estamos reconstruyendo lentamente con el trabajo que hacemos con Nico Sosa en las estadísticas, y la expectativa de ver a un Atlético Posadas que todavía no ganó, que ha tenido buenas presentaciones, y un Guaraní que arrancó flojo, pero que se recuperó en la tercera fecha goleando 6-1 a la cantera de visitante. Es así. Los antecedentes entre ambos conjuntos lo vamos a ir repasando a lo largo de esta transmisión. Ya se hizo el sorteo de capitanes. Mauro Gómez de un lado. Y si no veo mal, Ramiro Rodríguez. Tyson, el arquero del Decano, lleva el brazalete de capitán. Ya lo vamos a ir corrigiendo. Buen marco de público en el estadio. Y ya vamos a comenzar. Va mirando Rioja. Roque Ramos, que es el asistente 1, estaba allí en la zona de los bancos de suplentes para justamente corroborar de que esté todo ok. Cronómetro en 0. Comenzará el fútbol. Hay acción en el barrio Tajamar. Ya juega Atlético Posadas y Guaraní Antonio Franco, una nueva jornada de la Superliga Posadeña. La va sacando Noguera, futbolista de Guaraní, por el sector izquierdo. Llega Duto mandando la pelota hacia el centro. La despejaban. Era Benau, el lateral. Primer saque de manos será para la franja. Sí, vamos a repasar rápidamente las formaciones. Primero con el equipo local, el Decano Atlético Posadas, con Rodríguez en el arco. La 2 para Esteban Morel. La 3 Carlos Ferreira. La 4 Tiago Cabrera. 5 Jorge Barreto. 6 Enzo Fernández. La 7 Kevin Galarza. 8 Franco Maidana. La 9, el goleador, el histórico Walter Ortega Solís. La 10 para Santiago Ebenau. La 11, Mariano Martínez. Los técnicos, la dupla, Gabriel Guimaraes y Antonio Nito Artaza. Muy bien, ahí está la formación del Decano. Ya vamos a repasar la de Guaraní Antonio Franco también. Cuando buscaba a Duto, emergía desde el fondo Cabrera. No podía progresar en Manuel Báez. Ahí va saliendo la franja. Se equivocaba Machado. Lucha en el centro del campo de juego. Era Benau. La metida hacia adelante, va saliendo desde el fondo Nicolás Vallejos. Le queda ahora el balón al futbolista de Guaraní. Hay infracción sobre Denis Benítez. No, era sobre Duto. Atención, Camogli, para repasar lo que son los 11 del conjunto franjeado cuando va Noguera por el sector izquierdo. Se la sirve a Duto, la filtra hacia adentro para Báez. Ahí está Báez, lucha, traban. Le queda nuevamente a Duto. Metía Maidana, la pelota que sale disparada para un futbolista de Guaraní. Le queda ahora a Báez, amaga Báez, intentaba acomodar, no podía, y va saliendo ahora el Decano desde el fondo. Luchan, meten por el sector izquierdo. La pelota que continúa viva, va saliendo el Deca.
Los dos equipos tienen más o menos una idea parecida, ¿no? Salir jugando desde abajo, pelota al pie, y a partir de allí tratar de progresar. Lo que sí vemos en el arranque, en estos primeros 2 minutos, es la intención de Guaraní de querer asentarse en el campo de juego, de marcarle la cancha al equipo rival, por más que sea local, Atlético Posadas. Guaraní, por nombre, por historia, por jugadores, tiene cierta obligación, y con esa impronta ha salido el equipo de Juan Eluchans. Ahí va lateral, buscándolo a Barreto. La pelota, el arquero se queda con esa intención del conjunto local. Podemos repasar, sí, los 11 de Guaraní, Pablo, ¿eh? Vamos a repasarlos ahora después de este ataque. Cuando va Velázquez, engancha hacia adentro, la robaba bien Cabrera. Ahí va saliendo Thiago, se caía. El balón que la gana Morel ahora. Va saliendo por el sector derecho. Mete en profundidad. Lucha por ese balón Martínez. Noguera rebotaba en Walter Ortega Solís. Y el lateral en la salida será para la visita. Ahora sí, Guaraní, con la 1, Francisco Huichic. Con la 2, Nicolás Vallejos. La 3, Lucas Noguera. La 4, Joaquín Machado. La 5, Denis Benítez. La 6, Adrián Mesa. La 7, Manuel Báez. La 8, Máximo Duto. La 9, Mauro Gómez. La 10, Lucas Velázquez. Y con la 11, Lautaro Calderón. Muy bien. Ahí está entonces la formación. El 11 está en el banco, ¿no? El 18 adentro. Ah, es verdad, tenés razón que nos habían comentado un cambio de último momento en Guaraní. Estaba entonces de titular Mauricio Ayala con la 18 y en el banco va Lautaro Calderón. Un Guaraní que tiene una ausencia importante, la de Marcelo Dávalos. ¿Qué pasó? Este jugador que fue tan importante en el regional, que vino para jugar el regional con el otro paraguayo Leonardo Galeano. Claro. Armaron esa delantera que fue un poco la sensación del torneo, con Mauro Gómez como 9. Goleadores los 3. Y bueno, Marcelo Dávalos no puede jugar porque tiene problemas con el documento. Estuvo jugando con un permiso especial, tiene que terminar de hacer el documento argentino para poder jugar, y bueno, están en ese trámite, por eso no puede estar presente hoy en día en el equipo de Guaraní. Antonio Franco, una baja importante porque es un delantero de peso para la categoría, para este torneo. Morel reventaba la pelota hacia adelante, a correr se ha dicho, llegaba primero Noguera, el balón que se pierde, se cae de la cancha y será lateral en 3/4 para el conjunto local, para el decano. Lo va a hacer Cabrera. Le contamos a nuestra audiencia que no estamos en las mejores condiciones en la cabina de Atlético Posada. Liga Posadeña es. Liga Posadeña, porque bueno, no tenemos sillas, sobre todo para nuestro operador aquí. Está sentado, no sé qué consiguió, un cajoncito, no sé qué consiguió. Richard Cartés. Y sobre todo no tenemos luz, que es lo más complicado porque la luz del estadio creo que se ve bien el partido, pero acá en la cabina no hay luz. Estamos con los celulares alumbrando como se puede. Tampoco viene una mesa como para apoyar. Entonces, bueno, hay ciertas dificultades. Le ponemos ganas, pero son esos detalles que la Liga Posadeña debería ir mejorando. No cuesta tanto, no es tan difícil poner un foco en un portalámpara que tenemos aquí a nuestra derecha. Porque encima está el portalámpara. Está el portalámpara, sí. Pero bueno, son detalles que esta Superliga debería ir mejorando para justificar el nombre de Super. Tal cual, es así. Va saliendo la franja con Batejos. Ya la tiene Machado por el lado derecho. Engancha hacia adentro. Mira, piensa. Y nuevamente se conecta con Batejos. Levanta la cabeza y ahora sí, el bochazo largo para que vaya. Ya la llevaba de cabeza. Era Báez. Se mete adentro del área. Y ahí va reventando Ferreira. Le queda ahora para el ataque al decano. Cubría bien Machado. Batejos con algo de riesgo. Juega con su arquero. Ya la tiene Ayala. Juega hacia atrás. Con Machado. Pisa Machado. Ya la tiene Benítez. Cubre Benítez. Lo marca Barreto. Empuja Barreto. Pegajosa la marca de Barreto. El lateral será para el conjunto visitante que tiene ahí a su parcialidad. Muy cerquita del lateral que va a ser Machado. Sí, la tribuna visitante, que es chiquita, que da hacia el lado de la avenida Lavalle de nuestra ciudad. Está completa por los hinchas de Guaraní, que trajeron como siempre sus banderas, y también hay una buena cantidad de gente de público aquí en lo que es la techada, la tradicional techada del lado del local, digamos, el que da a la entrada principal del estadio por el pasaje Labat y la avenida Santa Catalina. Tal cual. Tomás Zapata trabajando en las cámaras. ¿Sí? En todas las imágenes estamos mostrando es del señor Zapata. Empujaba Cabrera. Engancha ahora Martínez. Mete el centro, cambia de lado para que aparezca. Ahí buscaba
Walter Ortega Solís y salía con el viandazo largo Nicolás Vallejos. Mariano Martínez está debutando hoy en Atlético Posadas, viene de la cantera. Estuvo jugando en la cantera, ahora ya está habilitado y por eso está jugando ya de titular en este equipo de Atlético Posadas, que viene de empatar 3-3 contra La Picada en un partido muy particular porque ganaba 3-0. ¿Qué le pasó? Y se lo empataron sobre el final. Bueno, tuvieron 2 semanitas ahí para levantar un poco el ánimo de los muchachos porque habían quedado un poco bajoneados después de haber hecho un muy buen partido y terminar con ese resultado un poco amargo. Venimos de la semana pasada que no tuvimos fútbol. Claro. No tuvimos fútbol de primera. Fútbol infantil sí hubo. Se ve que la Semana Santa es para los adultos, pero no para los niños. O el feriado largo era para los adultos, pero no para los chicos. No sé, no entendí muy bien. Yo tampoco entendí. Pero bueno. La Superliga. Sí, siendo Liga Posadeña. Ahí va el lateral, la peinaban. Saque de arco, que lo va a hacer Wichik. Me decían, le quiero agradecer a los dos cuerpos técnicos porque, bueno, pudimos hablar con los dos para preparar un poco el partido. Hace un trabajo muy intensivo a la hora de las transmisiones, en la previa, consultando datos, estadísticas. Tratamos de aportar algo porque, bueno, para solo comentar lo que está viendo el público, claro, no necesitan mucho. Por eso, en la previa pudiste hablar con los Pudimos hablar con los dos cuerpos técnicos y el Atlético Posada me decía que, yo le decía, bueno, pero eso después de la bronca del 3-3 no hubiera sido bueno jugar enseguida. Me dijeron, no, nos vino bien porque tuvimos tiempo de trabajar con los muchachos, trabajaron hasta el Jueves Santo y el lunes volvieron a trabajar, estuvieron trabajando mucho, sobre todo en la parte anímica, en seguir manteniendo la idea de juego que le había dado resultado hasta el 3-0 con La Picada y no quedarse solamente con lo malo que fue el resultado final. Va saliendo Vallejos por el lado derecho, juega hacia atrás con Denis Benítez, que se quedó como último, cambia para Duto. Ahí está Máximo Duto. Morel va saliendo por el sector derecho con Martínez. Ahí está Mariano Martínez, ex La Cantera. Va gambeteando, pasa a pura velocidad, potencia para Martínez. Se conecta con Cabrera, trababa Mesa. El lateral dice Roque Ramos. Me parece que era para el otro lado. Quedó Martínez en el piso, ¿no? Sí, quedó ahí medio dolorido Martínez. Vamos con los árbitros, que son los que nos faltan. Vos lo nombraste a Franco Rioja, el árbitro principal del partido. El asistente 1 es Roque Ramos, el 2 Darío Benítez. La particularidad de Franco Rioja es que estuvo el fin de semana pasado como árbitro asistente en un partido de la B Nacional. El partido que Colón de Santa Fe le ganó 3-0 a San Miguel en el Cementerio de los Elefantes, en la ciudad de Santa Fe. Y ahí estuvo el árbitro misionero. Ahí estuvo como cuarto árbitro, como asistente número 3 sería. Claro, se lesiona por ejemplo el principal y ahí exacto. A la cancha Rioja entra el asistente 1, que es el juez de línea, entra como árbitro y él entraría como asistente 2 a juez, a hacer el rol de juez de línea. Muy bien. Ahí va Martínez, juega con Cabrera, a Cabrera, empuja por el lado derecho, intenta burlar la marca de Benítez, caño de Cabrera, linda, siga, dice el juez. Ahí está Martínez, otra vez con Cabrera, era la intención, juega ahora hacia atrás para Barreto, saca el centro pasado, Machado va sacando de primera, le queda a Ebenau, juega con Fernández, otra vez Ebenau, intentaba del arco, lejos era ahí, atención con la contra porque buscaba a Mauro Gómez, arrojándose al piso Ferreira, hacia atrás juega con su arquero, con Tyson Rodríguez. Ha encontrado algo Atlético Posadas por la derecha, con Mariano Martínez, también con la subida por este lado de Thiago Cabrera, ha logrado progresar. Hasta ahora no ha generado demasiado peligro, pero evidentemente está volcando el juego por este lado con este jugador que, como decíamos, viene de la cantera, Mariano Martínez. Ahí está Cabrera nuevamente, Martínez, Ebenau, va a cambiar de lado, atención, el cabezazo era de Vallejos, le queda ahora el balón a Galarza, ahí está Galarza, el pie a pie con Machado, Galarza, rebotaba por último en el defensor, atención porque quedó un futbolista de Atlético Posadas tendido en el suelo, se queja de un golpe, piden la asistencia, cuando hay tiro de esquina para Atlético Posadas. Va a ser el primero de partido, desde la izquierda va a venir el tiro de esquina, pero vamos a ver qué pasa con el jugador de Atlético Posadas, que me parece que hay algún reclamo, no sé si por un golpe o por algo. Me quedé con la jugada, Dan el córner, y se acercaba justamente el jugador de Atlético para hacer de soporte, de apoyo. Desde la apertura 2007 a la fecha,
Atlético Posadas y Guaraní jugaron 36 partidos. Guaraní ganó 20, Atlético Posadas ganó 8 y empataron en 8 ocasiones. Guaraní marcó 67 goles y Atlético Posadas marcó 36. Hay una clara ventaja en el historial, reiteramos, desde la apertura 2007 a la fecha, que son todos los torneos que ya tenemos reconstruidos con Nico Sosa en nuestro trabajo de reconstrucción de la historia. Dentro de poco se ve en el libro. Sí, sería lindo, ¿por qué no? El libro del fútbol misionero. De los últimos 10, Guaraní ganó 5, la mitad, Atlético Posadas 2 y empataron 3. Y el dato curioso, si se quiere, es que Guaraní tiene 4 victorias consecutivas jugando en este estadio, en condición de visitante. Hace mucho que Atlético no gana acá. Hace mucho que Atlético no gana, la última fue la quinta fecha de la apertura 2019, en la clausura 2017, la vuelta de los cuartos de final ese año. En la vuelta ganó 2-1 Atlético Posadas, en la ida en Villa Sarita habían empatado 1-1 y Atlético Posadas pasó a las semifinales de clausura 2017. O sea que hace 9 años que Atlético Posadas no le gana en este estadio a Guaraní Antonio Franco. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Veremos qué determina Rioja. Después de observar, de dialogar. En principio hay un tiro de esquina. Y el técnico de Atlético Posadas que se acerca a Ramos a ver qué cobró. ¿Qué resolvió? Claro. Ahí está, habla Guimaraes y también se paró Nito Artaza. Están los dos allí atentos a la resolución del árbitro, que me parece que dio córner. Claro. Pero me parece que hay ¿Una tarjeta? Me parece que hubo una tarjeta porque el árbitro está anotando algo. No sé si es a Nicolás Vallejos, a Joaquín Machado, que son los dos que vemos en la jugada. No, es Lucas Velázquez. El 10, Lucas Velázquez y Joaquín Machado eran los dos que estaban volviendo de hablar con el árbitro. Alguno de los dos me parece que le mostró la tarjeta amarilla. Hubo una tarjeta por ahí. Sí. Muy bien, tiro de esquina. ¿El primero? Sí, el primero. Atención, hubo una expulsión. ¿Hubo una expulsión del jugador? Ah, Sí, bueno, Maidana. bueno. Es Maidana, el número 8. Atención, se quedó con 10 Atlético Posadas. El córner, la peinaron en el primer palo y va sacando Machado. Se quedó con 10 Atlético Posadas. Se quedó exactamente. A ver la contra. Falta. ¿Qué pasó? No, ahí yo me quedo con el diálogo entre el jugador y el técnico, ¿no? Le metí el cuerpo, dice. Sí, le está dando explicaciones a los dos técnicos. Bueno, una complicación para Atlético Posadas porque había tenido un buen arranque de partido y quedarse con uno menos es complicado. Tenés razón. Mirá, se quedó con 10 Atlético. Tiene que haber sido por la protesta. Porque después el árbitro cobró el tiro de esquina. Tal cual. Así que tiene que haber sido una protesta de medida, quizás por ese reclamo de algún golpe del jugador de Guaraní y en la protesta vino la expulsión. Hay infracción, será para Atlético Posadas en el círculo central. A ver. ¿Sí? Exacto, sí. No. Jorge Alves. Ah, Muy bien. perdón. Bueno, le agradecemos. Nunca vimos al jugador de Guaraní retirarse del campo de juego. Es verdad. Es verdad. Bueno, ya lo vamos a estar confirmando. Entonces, los dos están con 10. Atención, sí, porque buscaba Ortega Solís. La despejaba Noguera. Sí, me quedé, esperá. Esperá que me quedé. Buscando ahora el jugador expulsado, ¿no? Ya lo vamos a confirmar. Cuando buscaba Morel, el lateral será para la visita. No está el 7, me parece. Sí, exactamente. Báez. Exacto, fue expulsado Báez. Sí, porque allá está Ayala, así que sí, Báez expulsado entonces en Guaraní. En Guaraní y Maidana el 8 en Atlético Posadas por agresión mutua, evidentemente. Ya jugaron rápido. Velázquez hacia atrás. Con Mesa. El bochazo largo era de Vallejos. Cambiando de lado. La baja bien Benítez. Observa a Benítez. Recarga nuevamente con Noguera. Por el sector izquierdo. Saca el centro por abajo. La pifia era de Fernández. Mano, siga, dice el juez. Ahí va Mauro Gómez. Engancha bien el centro. Rodríguez. La pelota se pierde. Se escapa de la cancha. Y hay córner. Ahora del otro lado, Pablo. Sí, una buena jugada de Guaraní por sector izquierdo. El centro de Mauro Gómez luego de una buena jugada dentro del área a partir de una pifia de un jugador de Atlético Posadas y el tiro de esquina. El primero que tiene Guaraní desde la izquierda.
Lo van a jugar rápido. Se acerca Velázquez. Observa Velázquez. La descarga nuevamente con Machado. El centro alto y largo. Saque de arco. Será para Atlético Posadas. Bueno, van a tener que reorganizarse un poco, ¿no? Exacto. Porque quedaron los dos con un hombre menos. Y los dos del mediocampo. Los dos del mediocampo. Habrá que ver cómo se resuelve. Uno tiende a pensar que al sacar jugadores del mediocampo se van a generar un poco más de espacios. Hasta ahora el partido estaba lindo, intenso, sin situaciones claras, pero era un buen partido en el arranque de este Atlético Posadas Guaraní. Cabrera de taco. Benítez. Nuevamente la roba Cabrera. Va rompiendo por el sector derecho. Se conecta con Martínez. No podía. Robaba bien Noguera. Ya la tiene Velázquez. Levanta la cabeza. La intención era jugar con Denis Benítez. Se fue largo el intento. Por eso que hay lateral. Tuvo que venir a dar una mano Velázquez por sector izquierdo en la defensa de Guaraní, porque Atlético Posadas le sigue generando problemas en este sector al conjunto de Juan Luchans, y entre tres pudieron controlar recién a los dos hombres de Atlético Posadas. La busca Martínez, ganaba Noguera, la tiene Velázquez, va a jugar con Machado, que comienza a desprenderse por el sector derecho. Atención porque metió un sombrerito, no podía después con el regreso de Galarza. Ya estaba despejando Ferreira. Rebotado por último, sí, en el lateral derecho de Guaraní. El Machado, el lateral. Será para el Decano. Guaraní queda con Ayala y Gómez arriba, sí, ¿no? Sí, queda con Ayala y con Gómez arriba, pero en el medio queda Duto como 5 y Benítez con Velázquez están un poquito más adelantados. Y son los que van a tener que hacer el esfuerzo en la mitad del campo, porque Joaquín Machado, que antes lo tenía Báez, se intentaban hacer esa dupla en ataque y también en la marca, no lo tiene, recién lo vimos. Machado la tiró larga y tuvo que ir mismo a buscarlo. A su espalda fue Velázquez a cubrir ese hueco, pensando que el compañero por ese lado no está más. El lateral largo, casi que un tiro de esquina, la peinaron, buscaba Cabrera y va saliendo ahora Noguera, la roba bien Martínez. Mete el cuerpo, también la pierna. Juega Benau. Hace el rodeo, gira ahora el futbolista Galarza. Continúa Galarza. Pone bien el cuerpo Mesa ahora. La cubre Mesa, busca la infracción. Va saliendo Mesa. Rebota la pelota. Por último, sí. En Cabrera, el lateral ahí cerquita del córner. Será para Guaraní. Bueno, Atlético lo va a presionar arriba, como salió a jugar el partido, pese a tener un jugador de menos ahora, igual que Guaraní, están los dos con 10, recordemos. Atlético sigue presionándolo en la salida, no dejándolo jugar a Guaraní, que es un poco lo que pretende hacer el técnico Juan Luchans con su equipo, ¿no? Poder salir jugando desde el fondo. No es el mejor campo de juego para eso. Exacto, el lateral largo que lo hicieron para Velázquez, jugaron rápido, no podía el 10, va saliendo conjunto local desde el fondo, el bochazo largo, es para Galarza, atención, continúa con la pelota, salió el arquero, quedó a mitad de camino, continúa Galarza, ahí está Galarza, no puede controlar la pelota y se repuso Huichic. Era clara para el Decano, la que desperdiciaron, Pablo, atención porque la contra es para la franja, lo derribaban a Machado y hay una tarjeta amarilla, explícamelo porque no entiendo. ¿Cómo desperdició esta oportunidad del Deca? No, increíble lo que perdió el hombre de Atlético Posadas, en este caso el número 7, Kevin Galarza. Le quedó la pelota solo a partir de un error del arquero de Guaraní, Huichic, que le pifió la pelota cuando quiso despejar, y Galarza cuando la fue a controlar, me parece que le picó ahí en una matita de pasto y el control le quedó atrás, tuvo que hacer un giro y en ese giro ya perdió tiempo y permitió la recuperación del arquero. Fue una jugada muy pero muy clara que no pudo aprovechar en este caso el equipo local, que ahora tiene un amonestado. Fue amonestado Jorge Barreto, el número 5, que frenó la contra de Guaraní Antonio Franco. Muy bien, Barreto entonces. Así es. El volante central. Con tarjeta amarilla. Quedó sentido. Es Machado, si no me equivoco. Está recibiendo la atención médica. Hay una gran particularidad en los cuerpos técnicos. Porque de un lado, de Guaraní Antonio Franco, está Juan Luchans. Juan Luchans se retiró en Atlético Posadas. Fue campeón del Clausura 2019 con Atlético Posadas como jugador. Incluso marcó uno de los goles en la final de ida que se jugó en este estadio, que ganó Atlético Posadas contra La Picada, 2-0.
Sí. Y después fue el técnico del último título de Atlético Posadas en el clasificatorio 2013, cuando le ganó a Candelaria, también en este estadio 2-0 con goles de López. Si no me equivoco, los dos partidos ganó 2-0. Ganó exactamente, ganó los dos partidos. El último se jugó acá. O sea que el actual técnico de Guaraní fue jugador y técnico de los dos últimos títulos que tuvo Atlético Posadas en la Liga Posadeña de Fútbol, y además tuvo muy buen desempeño en el Regional 2023, en donde Atlético Posadas llegó a octavos de final, no pudo clasificar en una serie bastante particular con Puente Seco de Paso de los Libres. Sí, es verdad. Es verdad. Es más, a Puente Seco lo ganaba, si no me equivoco, 4-1. 3-0 acá, 4-1. Claro. Terminó ganando 4-3. Exacto. Y perdió 4-1 allá. Ahí se complicó. Aparte, era un partido para que ganara 6-1. Atlético Posadas tranquilamente, pues lo pasó por arriba y en los últimos minutos les hicieron 2 goles, terminó 4-3, achicó el resultado y no lo pudo aguantar después en la visita en Corrientes. Hay córner para Guaraní. Será Machado. El ejecutante juega hacia atrás con Denis Benítez. Tendrá que meterla adentro. Antes se saca de encima a su rival. Va Benítez, se mete al área, saca el centro, rebota en Ebenau. Ahí otra vez, sí. La pelota al tiro de esquina. Sí, el tercero que tiene Guaraní, Antonio Franco. Segundo consecutivo desde la derecha que le va a pegar, me parece que es Joaquín Machado, ¿puede ser? Exacto. Bien. Ahí está Machado acomodando el balón. Levanta el brazo izquierdo para indicar a dónde va a caer esa pelota. Atención, ahí va el córner de Machado. Cabeceaban, despejaban la pelota. Le queda Ayala. Rebota el Martínez. Continúa Ayala. Se saca de encima a su rival. Sigue Ayala. La pifiaban antes. Y despejan ahora. A la carga va Cabrera. Llegaba primero Noguera. Lateral. Rebota por último en el futbolista de Atlético. Dice Ramos. Lateral, sí. Es para la visita. Y por el lado de Atlético Posadas, Antonio Artaza, que forma parte de la dupla técnica, fue candidato a vicepresidente en la lista de Bedoya en la última elección de Guaraní Antonio Franco. En la elección que termina ganando Gustavo Cardoso, finalmente, que es el actual presidente de Guaraní. Bueno, en la lista del oficialismo, que perdió la elección, el candidato a vicepresidente era el actual técnico de Atlético Posadas. Que antes estuvo trabajando. Formó parte de la comisión directiva en el último año de Bedoya. Es un colega periodista que junto con Guimaraes estuvieron anteriormente dirigiendo en Regional, en Apóstoles, haciendo su primera experiencia como cuerpo técnico. Ahí va Ebenau, roba en el centro del campo de juego. Luchaba Benítez, se arrojaba al suelo. La pelota le queda a Velázquez, filtra el pase para Gómez. Ahí está. Posición adelantada. Cuando definía el capitán, se iba fuera la pelota, ¿no? Sí, se iba fuera. Estaba, me parece que bien cobrada la posición adelantada. Estaba un pasito adelantado Mauro Gómez, pero te quería justamente eso, remarcar. Sí. Atlético Posadas va a presionar mucho, con mucha intensidad. Se ve que hay un buen trabajo en ese sentido, pero a veces se desordena en esa presión. Al tener un jugador menos, el desorden es mayor y empiezan a quedar algunos huecos cuando Guaraní logra recuperar la pelota y puede salir jugando. A estar atentos con eso. Morel buscaba filtrar por adentro. Ya la tiene Martínez. Cuando comete una infracción sobre Denis Benítez. Sí. Está en el piso el jugador. Quedó sentido el volante central del conjunto franjeado. Cuarta falta que le cobran a Atlético Posadas, solo uno. Cortado. Le cobraron a Guaraní y la gente acá de Atlético, bueno, se queja un poco, se enoja un poco con el árbitro por esta cuestión, ¿no? Marca más de un lado que del otro en un partido que hasta ahora es cortado, pero no tan friccionado. Es más cortado por las imprecisiones, por las dificultades que tienen los jugadores para jugar en el campo de juego, que está muy mejorado a lo que era años anteriores, que era tierra. Está verde. Está verde, pero ese verde sabemos que no es muy prolijo, muy liso. Sino que tiene muchas imperfecciones que dificultan el juego para abajo. Exacto. Ahí va a salir Nicolás Vallejos. El primer marcador central que tiene Guaraní. Ordenando la salida. Ahora sí. La orden. Y el bochazo para Ayala. La aguanta Ayala. Gira Ayala. Remata Ayala. Desviado. Tan desviado que casi se va al lateral, saque de arco finalmente. Bueno, pero fue una intención. Estaba como para probar con esa volea. Se le fue muy desviado el zurdazo al número 18, pero fue una intención, una aproximación, un acercamiento al área de Atlético Posadas, algo que no logró hacer demasiado Guaraní en este primer tiempo. Es como que tiene cierto control del terreno, cierto control de la pelota,
pero las jugadas, no digamos de riesgo, de aproximaciones fueron más las de Atlético Posadas que las de Guaraní. Sí, inexplicable lo que había errado Galarza. Sí, eso fue insólito realmente. El bochazo, el saque de arco, la devolvía Vallejos. La aguantaba Gómez. Aparece desde el fondo Benítez. La cubre ahora Morel. Pisa Morel, la pierde con Benítez. La roba bien el de Guaraní. Va por izquierda. Busca el sacar el centro. Rebota en Ebenau. Y ahora el tiro de esquina. Es del otro sector, Camogli. Sí, el cuarto tiro de esquina que tiene Guaraní ahora desde la izquierda. Bueno, con los tiros de esquina, con los centros al área, Guaraní lo va metiendo en su área Atlético Posadas. Ahí vendrá la ejecución de Benítez. Se hacía el sonso. Duto. Vendrá el envío al primer palo. Buscaba Vallejos. La despejaban. Le queda ahora nuevamente a Benítez. El mano a mano, el pie a pie con Ebenau. Va por afuera Benítez. Engancha Benítez. La roba bien Ebenau. Con pisada incluida. Y va saliendo ahora por el sector derecho con Morel. Ya la tiene Martínez. Cubre Martínez ante la presencia de Duto. Le queda Morel. Juega hacia adentro con Ebenau. El bochazo largo para que vaya ahora Galarza. Atención con esta. En la cobertura bien. Noguera sacando, mandando la pelota al lateral. En ofensiva será para el Deca. Maxi Duto que juega porque Santi Duarte, que es el titular, está con un problemita en el isquio. Por eso no está jugando el partido de hoy. Muy bien. Ya la tiene Morel. Engancha Morel. Filtra ahora Morel para que vaya Cabrera un poco largo. Sí, será finalmente saque desde la valla para el conjunto franjeado. Habíamos dicho que... Bueno, ya terminó la sanción de Luchanz. Claro, sí, por eso está dirigiendo acá. Hoy, claro, está dirigiendo al costado del campo de juego y no en las cabinas o desde la platea como lo vimos en partidos anteriores. Claro, la sanción del torneo regional. Sanción del torneo regional, exactamente. No era de Liga Posadeña, sino del torneo regional. La tuvo que cumplir en su liga de origen, en este caso la Liga Posadeña. Una sanción que viene del último partido que jugó Guaraní contra Puerto Vilelas en Chaco, el empate 1-1 que lo dejó eliminado el equipo de Posadas. Cuando buscaba, intentaba el centro Thiago Cabrera, los aplausos tibios de la tribuna, saque de arco. Recordemos que Luchán era la dupla técnica con Manuel Duto. Exacto. Eran los dos técnicos. Duto dejó de ser el técnico por decisión personal y quedó Luchán dirigiendo el primer equipo. Un Duto que estaba en la tribuna. Vino a ver a su ex equipo y vino a ver a su hijo, que está con la 8 jugando de titular en Guaraní. Y ahí está haciendo la salida. Va jugando la pelota con Vallejos. Levanta la pelota. La cubría, la dejaba pasar Fernández. Y el balón que llega a las manos de Tyson Rodríguez. Ahí está Tyson. Mandando la pelota a campo rival. Buscaba Ortega Solís. La baja para Cabrera por el sector derecho. Ahí está Thiago. De lo mejorcito hasta el momento Cabrera, ¿no? Ahí va Cabrera rompiendo. No podía con Noguera. Es un frontón, es una pared, ¿no? Cabrera y Martínez por este lado, por el sector derecho, han sido de lo mejor de Atlético. Busca el balón y lo despejaba Duto. Ya le queda Cabrera nuevamente. El mano a mano, el pie a pie. Era con Noguera. Ganaba el futbolista de Guaraní. El lateral será para el Deca. Otra vez Cabrera. El envío largo buscándolo a Ortega Solís. La peinaba Noguera. Le queda a su arquero que ya sale con los pies. Jugando bien para Machado. Atención, a pura velocidad va Machado. Cambia el ritmo. Intentaba conectarse con Ayala. Ahora sí le queda el balón al Chiquilín. Le queda ahora a Velázquez. Cambia para Gómez. El cabezazo de Gómez. Débil mía, dice Rodríguez. Y despejaba ahora Barreto a cualquier parte. De manera desesperada. El lateral para la franja. En 3/4 de campo rival. Bien el arquero, Huichica ahí. Sacando rápido. Se la puso adelante para que Joaquín Machado explote esa velocidad que tiene, que le conocemos. Y además que aproveche el espacio que se ha generado ahí por el tema de las expulsiones. Ha quedado como ese andarivel un poco flojo en presencias. Y aprovechó el hueco. Lo tuvo Mauro en un cabezazo un poco incómodo, que controló fácil la defensa de Atlético. Va robando Mesa, juega Benítez, limpia para que aparezca ahora Noguera, saca el centro, rebota en Fernández. El lateral, sí, es para la franja, se acerca rápidamente Duto. Juegan con él. Ahí va Duto, levanta la cabeza, levanta la pelota a cualquier parte. A las manos
de Tyson Rodríguez. Sí, está faltando esa precisión final, ese encontrarse en los metros finales del campo de juego para poder hilvanar alguna jugada. Entiendo que el campo de juego no ayuda mucho a ese intento de jugar por abajo, pero tampoco en los centros hay mucha precisión. Ahí va cruzando bien Nicolás Vallejos cuando estaba al acecho Martínez. Lateral es para el dueño de casa. Vendrá el lateral largo, como lo viene haciendo seguramente. A la cabeza de Ortega Solís. Ahí va buscando el envío largo. Despejaba Noguera. Pica la pelota. La mantiene viva Duto. No. La mandó al córner. Y nuevo tiro de esquina para Atlético Posadas. El segundo que tiene el decano. Esta vez desde la derecha. Le va a pegar el número 5 Barreto. El único amonestado que tiene este partido. Recordamos que fueron expulsados Báez en Guaraní Antonio Franco y Maidana en Atlético Posadas. El córner al punto del penal, buscaba Cabrera. Saque de arco pide el futbolista de Guaraní. Cabrera pedía córner. Rioja dice. No, saco de meta, los dos. El árbitro y el juez de línea se pusieron de acuerdo y los dos marcaron lo mismo. Así que, bueno, eso habrá sido. Ok. Le decía que el Club Atlético Posadas, como su nombre lo indica, es el decano y por lo tanto es el club más viejo de la ciudad. Fue fundado el 9 de septiembre de 1912, o sea que tiene 114 años. Tremendo. Va a cumplir este año 114 años, una institución histórica de nuestro fútbol capitalino. Exacto, el 9 de septiembre. El 9 de septiembre va a cumplir 114 años, ganó 7 títulos de Liga Posadeña, es el tercero que más ganó, detrás de, por supuesto, Guaraní, Antonio Franco y Mitre, que son los que más ganaron. Como decíamos, los últimos, el clasificatorio 2023 y el clausura 2019, con el técnico de Guaraní, Juan Eluchans, como protagonista. En uno como técnico y en el anterior como jugador. Lo que hablábamos en la transmisión pasada con Jorge Gibson Brown, también la cantidad de años no coincide con los títulos. En el caso de Brown, peor, porque tiene menos títulos incluso que Atlético Posadas, que Atlético tuvo alguna época de gloria en los 70, incluso llegó a jugar 2 torneos regionales, en el 76 y en el 79, no le fue bien, quedó eliminado contra Paraná, el Atlético Paraná de Entre Ríos. Pero tuvo una época de esplendor, si se quiere. También en los 80 fue protagonista, ganó algún campeonato en el 76, en el 84 y el anterior había sido en el 93, pero del 93 al 19 estuvo mucho tiempo sin poder ser campeón e incluso llegó a perder el estadio, ¿se acuerda? Sí. Que perdió el estadio. Este estadio pasó a ser de otro club, Atlético Misiones. Y bueno, finalmente la lucha de los hinchas, de los socios del Atlético Posadas, logró recuperar este patrimonio histórico para esta institución. En el regreso jugué en esta cancha. Ah, bien, claro, usted jugó en este estadio, así que... Cuando va el balón al área, Ebenau por poco no marca el primer tanto de la noche. Por esto nada más, Camogli, por esto. No se rompió el marcador. Sí, la más clara, un centro frontal, la jugada menos esperada si se quiere, la que suele ser la más fácil para los defensores, la más fácil para el del arquero, y lo encontraron solo Ebenau. No lo fue a marcar nadie, ni los centrales, ni el arquero salió. Ebenau la quiso peinar para atrás y se le fue por arriba del travesaño, apenitas, la más clara en 35 minutos del partido, lo tuvo el equipo local para ponerse arriba. Ahí va saliendo ahora Nicolás Vallejos, el bochazo largo. No podía controlar la Ferreira. Atención. Despejan de cabeza ahora. Ya la tiene Velázquez. Busca Velázquez. Ya la tiene Benítez. Piensa Benítez. Pisa Benítez. Se excede de confianzas a veces Benítez, ¿no? Sí, tiene como cierta... Esos jugadores que se sienten confiados y que arriesgan a veces. Ahí buscaba en la dividida Cabrera con Noguera. Finalmente, por último en tocar la pelota fue el futbolista de Atlético Posadas. Ahí va a hacerse el lateral con Noguera. Cerca está Mauro Gómez. También Velázquez. Se mueve Ayala. Hacia él iba la pelota, la roba bien Morel. Levanta la cabeza Morel. Va buscando con Ortega Solís. Ahí está Martínez. Para Morel. Atención que puede ser esta. Se mete Morel al área. Cruzaba bien antes Mesa. Trababan, luchaban. Y lo va despejando ahora Noguera. Le queda justamente Barreto. Pisa Barreto. Hace el rodeo. Ahí está Morel. Cambia Morel.
Con lo justo llegaba Machado. Ahí buscaba ahora Fernández. Y se viene la contra para la franja con Mauro Gómez. Ayala por un lado, Velázquez por el otro. Hacia el número 10 va la pelota. Ahí está Velázquez, el centro por abajo. Cortaba con lo justo. Ahora Ferreira, el córner. Córner número 5 para Guaraní, Antonio Franco, ahora desde la derecha. Bueno, atención que la jugaron rápido. Cortaba Ferreira, sí. Rompió líneas Esteban Morel desde fondo. El 2 de Atlético Posadas apareció por el medio como número 9. Le pusieron la pelota, no logró definirlo, controlaron bien, pero fue una sorpresiva aparición del número 2. Ahí va despejando Fernández. Le quedaba Martínez. Ferreira que no podía. Ya la tiene. Atención, el pelotazo era de Ayala. Buscaba el arco. Lo tenía controlado Rodríguez. Bueno, esta fue un poquito mejor que el anterior remate de Ayala, que evidentemente tiene el arco entre ceja y ceja, como se suele decir. Buscó bien, no le acertó al arco, pero pasó cerca. Y en la contra lo que te venía diciendo, ¿no? Se fue el número 2 Morel arriba, quedó mucho espacio en el contraataque, no lo terminó de definir bien Velázquez, pero fue una jugada clara para Guaraní. Si ese último pase del número 10 llegaba a destino, estaba la apertura del marcador. La pelota será para el Decano. La infracción. Sí, lo cargaban a Ortega Solís. A Walter. Y la pelota detenida que recién fue peligrosa, ¿no? Para el Decano. Veremos si por esa vía puede romper el marcador el conjunto local. Acá nos preguntan en el chat, agradecemos a todos los que están participando. Sí. Nos preguntan por Calderón, el que había aparecido como titular. Con la 11, sí. Sí, y que finalmente quedó en el banco de suplente con la 18. Bueno, está ahí. Atención porque va el centro de Ferreira. Despejaba ahora Mesa de cabeza. Cuando se levanta el público del Decano, atención. La buscaba ahora Galarza. La pelota lateral. Sí. Entró el grupito de los hinchas del Deca, sí, y levantó a la tribuna. Le está dando color a la noche. Monchi es el jefe de la banda. Claro. Bueno, recién entraron. Hoy pasó lo mismo en la cancha de Mitre. Sí, entraron tarde. El grueso de la hinchada, los que van con los bombos, las banderas, entraron como en el segundo tiempo. Me parece que el partido anterior hubo algún que otro problema con la policía. Ah, bien. Entonces se la hicieron pagar. Lo que me dijeron, Bueno, puede ser. Ustedes fueron cancheros el partido anterior, ahora van a esperar para entrar. Si tenés la entrada, tenés que entrar igual, Claro, obvio, no sé por qué lo van a hacer esperar afuera. Pero bueno. Digamos, ¿no? Bueno, esas cosas que a veces uno no termina de entender de ciertos funcionamientos de las tribunas, ¿no? Los códigos. Los códigos de tribuna. Primer partido de Mitre, el anterior de local, ya tuvieron problemas con la policía. Segundo partido ya no los dejan. Medio como que, bueno, pónganse de acuerdo, muchachos. Claro. No hay tantas oportunidades de ver a Mitre jugando de local en el Federal, hay que aprovecharlas. Bueno, la asistencia que piden para un futbolista de Atlético Posadas. ¿Quiere resultados de Primera División? Sí. Bueno, Instituto le ganó 1-0 al Deportivo Riestra de visitante. Independiente Rivadavia, puntero del fútbol argentino, el equipo mendocino, le ganó 3-1 a Argentino Junior, el equipo de los Misioneros. Viveros y Jainikowski. Sí. Jainikowski reemplazó a Viveros. Se dio esa particularidad en el equipo del bicho. Estudiante de La Plata le ganó 2-1 a Unión de Santa Fe. Y el Rojo de Avellaneda, que viene de ganar el clásico frente a Racing por 1-0, le está ganando a Boca en la Bombonera 1-0, gol de Matías Abaldo. Bueno, y yo te digo que en la Superliga Posadeña... Sí, ya hubo resultados. Ya hay resultados. Vos que tenés las tablas de posiciones ahí también, Pablo, porque el puntero era... Garupá, sorprendente puntero de la liga. Bueno, perdió hoy. Perdió hoy 3-1 contra Candelaria. Un equipo Candelaria que a mí me cae simpático, no sé bien por qué. Mirá. Supongo que es porque es de la vieja capital y tiene toda esa historia, Andresito, Belgrano, el Sarandí histórico. Sí. Y además es un equipo que no es de Posadas y siempre intentó darle pelea, en algunos momentos con mucho éxito a los equipos capitalinos, sí. ¿no? Bueno, Argentino A mucho tiempo, ¿no? Bueno, Candelaria le ganó 3-1 a Garupá. En un duelo de equipos de fuera de Posadas. Y en otro duelo,
Crucero del Norte empató 2-2 con La Picada. Un nuevo empate de La Picada. Van a completar Estudio Galeano con La Cantera. Mañana Ágil contra Jorge Gibson Brown. Mañana también. En Roca. Exacto. Y nos queda el clásico de Rocamora. Va a ser el martes. A las 18 horas. Martes 18 horas, lindo partido en el estadio Tito Cucciaroni. Van a jugar Mitre y Huracán. Van a reeditando el viejo y tradicional Está clásico verde el campo de juego de Huracán. Sí, bueno, es otro de los estadios que se ha mejorado mucho. El campo de juego, por lo menos hay que ver. Yo no fui a ver el otro día cuando lo reinauguraron cómo estaba. Imágenes, por lo menos. Pero Lo que dijeron algunos futbolistas, muy similar a la de Brom. claro, bueno, Brom, Atlético Posadas y Huracán, que eran campos que uno recuerda como de tierra, han cambiado el color, han dejado de ser rojo para ser verde, ya es un avance. Bueno, ahora vendrá la segunda etapa de mejorar ese pasto que tienen, Claro. y dejarlo en mejores condiciones para que el fútbol de la Superliga, como su nombre lo indica, realmente sea de mejor calidad. Va saliendo el Deca. El bochazo largo, frontal, que lo devuelve Vallejos. A todo esto recién se reanudó el juego, por el jugador que había quedado tendido, el número 6 en Atlético. Fernández, cuando va Mauro Gómez en posición adelantada. Dice el asistente número 2. Claro, y era un problema porque no estaba justamente Fernández. Fernández el 6, y quedaban todos los huecos, todos. 43 minutos ya tenemos de este primer tiempo. 0-0 el partido aquí. 2 o 3 imagino que van a tener que adicionar por las expulsiones primero y después por esta jugada que estuvo mucho tiempo parado el A partido. Francesco le vamos a preguntar por las expulsiones porque estaba en esa zona. Ah, verdad, bien, lo tenemos ahí nuestro representante en el campo de juego. Sí. Me quedo acá a mirar el partido, me dijo. Donde vos quieras, flaco, dale. Bueno, el bochazo largo. Mía, dice el arquero. Piden una infracción sobre Ortega Solís. Era de Vallejo, siga, dice el árbitro. No hubo nada. Ahí está Duto. Filtra el pase. Era la intención, por lo menos. Le queda la pelota a Cabrera. Maniobra ante la presencia de Noguera, que se le terminaba la cancha. Es por eso que hay lateral. Qué activo el técnico Guimaraes en Atlético Posadas, todo el tiempo moviéndose, dando indicaciones, hablando mucho con Ramos. Con Roque Ramos, el asistente 1, lo volvió loco durante todo el primer tiempo. Ahí va el lateral largo, buscándolo a Ortega Solís. Atención Mesa, piden una infracción, mano penal. Mano penal. Penal para Atlético Posadas. Toda fabricación fue de Walter Ortega Solís, Camogli. Sí. Él la fabricó. Él se pegó con el defensor y hubo una manito ahí, me parece. Sí. La fabricaron entre Walter Ortega Solís, con toda la experiencia que tiene, y la fabricaron también entre el banco de suplentes y acá la tribuna, que reclamaron una jugada anterior similar, parecida. Le reclamaron mucho al juez de línea, a Roque Ramos, le reclamaron al árbitro también. Decíamos, ¿cómo protesta el técnico Guimaraes? Bueno, a la jugada siguiente otra vez, la pelota para Walter Ortega Solís, toda la experiencia del número 9 para aguantar la pelota, y por allí parece que hubo una mano, por lo menos se vio que la pelota pegó en una mano. El árbitro entendió que fue el jugador de Guaraní, Antonio Franco, y por eso llega la sanción del penal. Sí, me parece que está bien lo que decide el árbitro. Hay una mano ahí que no tendría que estar, que toca la pelota. Y bueno, la sanción del penal, que fue fabricada por todo el entorno Atlético Posadas. Sí, la tribuna toda la pidió penales. Se encienden los celulares. Lentamente, porque se vendrá la ejecución de Walter Ortega Solís. Francisco Huichic en el arco de Guaraní. Joven es el arquero de Guaraní, ¿eh? Sí, muy jovencito el arquero de Guaraní. El árbitro dice 3 minutos más vamos a jugar. Ok. Acomoda la pelota al goleador. El número 9 del Deca. Huichic, que recibe las indicaciones de Franco Rioja. Ahora los futbolistas que se mantengan, claro, más allá del área mayor. La advertencia del árbitro. La silbatina es o son de los hinchas de Guaraní. La orden de Rioja. Ahí va Ortega Solís. ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Posadas.
Walter Ortega Solís de penal. Marca el 1-0. Aquí en el Tajamar gana el Decano. Lo hizo Walter Ortega Solís. Remató fuerte al medio, un poquito hacia la derecha. El arquero fue para el otro lado. Lo definió con experiencia, con sabiduría, con potencia, asegurando el remate. Y de esta manera con el goleador de estos tiempos, de los últimos largos años ya de Atlético Posadas, Walter Ortega Solís, consigue el equipo local de Atlético Posadas. La apertura del marcador le está ganando 1-0 a Guaraní en un partido parejo. Y si había uno que merecía un poquito más, ese era el equipo decano. Está bien que gane por 1-0 el conjunto local. Se rompe la paridad. En Atlético Posadas, el bochazo largo era de Benítez. Ya tenemos gol, Camogli, ¿eh? Sí, parecía que el primer tiempo le iba a costar al partido, ¿no? Pero bueno, la intención de Atlético Posadas de ir a buscarlo terminó dando sus frutos. Esa es la realidad. El bochazo largo de Rodríguez. Vallejo que despejaba, no podía Fernández. Le queda a Benítez. Había infracción, juega rápido. Lo robaban desde atrás, era la intención por lo menos. Empuja Machado, va Ayala ahora, se mete buscando el pase. Ayala, cortaba Morel. Fernández de cabeza. Robaba Benítez. Ante la presencia de Galarza. Gana el futbolista de Atlético, la mete hacia adelante. Wichik que se queda con la pelota. El arquerito de Guaraní ya juega rápido con Duto. Últimos instantes de este primer tiempo. Lo gana el Decano. Lo gana Atlético 1-0. El gol, Walter Ortega Solís de penal. Cumplió con la ley del ex también Ortega Solís. También, sí. También porque pasó por Guaraní Antonio Franco. Un jugador ya con mucha experiencia y muchos goles en Liga Posadeña. En todas las camisetas ha marcado mucho. Por supuesto que donde más marcó fue en este club. Cuando Franco Rioja a los 48 minutos de este primer tiempo le baja la persiana al primer capítulo aquí en el barrio Tajamar, en donde Atlético Posadas sobre el final del encuentro o sobre el final de esta primera mitad pudo convertir de penal y romper la paridad ante Guaraní Antonio Franco y lo gana por 1-0. Un primer tiempo parejo, intenso, no tan bien jugado, con pocas situaciones de gol, pero con un equipo, el equipo local de Atlético Posadas, que tuvo algo más que Guaraní, al que le costó mucho jugar. Hubo momentos en los que Guaraní parecía que dominaba el campo de juego, que se hacía dueño de la pelota, pero que no generaba. Por el otro lado, Atlético Posadas, sin generar situaciones muy claras, se acercaba con mayor peligro al área de Guaraní. Sobre todo por andarivel derecho, en donde Mariano Martínez y el número 4 Galarza, la verdad que hicieron una dupla de ataque muy interesante. Generaron las mejores situaciones. Y por este sector, por el sector derecho, finalmente llegó el penal que le hicieron a Walter Ortega Solís. Él mismo lo convirtió y terminó transformando el 1-0 parcial al cierre de este primer tiempo en este partido. Es justo. Sí, tiene cierta justicia, porque como decíamos, Atlético fue un poquito más, lo buscó más, tuvo algo más de claridad. Me parece que se acomodó mejor a las expulsiones. Recordemos que a los 14 minutos se fueron expulsados un jugador por cada lado. Claro. Báez y Maidana, Báez en Guaraní, Maidana en Atlético Posadas. Y en esos espacios que se generaron en la mitad del campo de juego, se acomodó mejor Atlético Posadas, que siguió con la idea prioritaria que tenía de atacar por la derecha. Y Guaraní se quedó por ahí sin esa arma fuerte que tenía con Báez y con Joaquín Machado por el andarivel derecho. No encontró soluciones, no lo encontró mucho a Mauro Gómez y se le hizo muy difícil al equipo visitante. Gana bien Atlético Posadas 1-0 en el cierre de este primer tiempo en la cuarta fecha de la Superliga de la Liga Posadeña de Fútbol. Quédate enganchado con nosotros que enseguida volvemos para repasar, ¿sí?, lo más importante, lo que sucedió en este primer tiempo.
Estamos de regreso en el estadio de Atlético Posadas. Cuando hay una variante Camogli, ya me vas a decir quién salió, ¿no? Si no me equivoco, el 6. Sí, salió el 6. Fernández, fue el que estuvo mucho tiempo con atención médica ahí sobre el cierre del primer tiempo. Ahí va robando Machado. Atención. Empuja Guaraní Antonio Franco. Ya la tiene Duto. Sacado Ferreira. Metida Benau. Atención que le queda a Ortega Solís en profundidad para Martínez. Ahí está Martínez. Engancha una, engancha dos. Remata Martínez. El arquero. El arquero se quedó con el segundo Atlético Posadas en el inicio. El complemento vertiginoso. Pablo arrancó. Sí, arrancaron con todo. Guaraní, por supuesto, lo fue a buscar el empate. Necesita empatarlo el equipo de Juan Luchans. Y en la contra, los espacios que van a empezar a aparecer para Atlético Posadas lo tuvo Mariano Martínez. No pudo definir bien. El remate le salió muy al medio. Respondió bien el arquero Francisco Huichic de Guaraní Antonio Franco. Muy El que te completo el cambio. Sí. El que ingresó es el número 13, Ezequiel Ledesma, que se fue a ocupar el lugar en la saga central que dejó Fernández. Muy bien. Ahí está Ledesma para jugar el segundo tiempo en lugar de Enzo Fernández. Noguera juega por abajo con Gómez. La dejaba para Noguera. Cortaba Ebenau, que juega con la 10. Pero te digo que de central está Ebenau, prácticamente. Sí, se metió bastante atrás. Están pidiendo pelotas. Volante central que hace coberturas y se mete también entre los centrales. El número 10 de Atlético Posadas. Sí, Atlético Posadas me parece que achicó líneas. Estaba muy abierto en el primer tiempo, me parece que achicó un poquito las líneas y va a tratar de salir rápido de contra. Bien, el lateral largo que Luciano no podía Velázquez, mano piden, siga, dice el juez. Atención, la busca Noguera. Ambos equipos están jugando con 10 por expulsiones de Maidana y de Manuel Báez. Busca Noguera, llega al fondo, levanta hasta arriba la pelota. No podía Velázquez, le queda Benítez, saque de arco, será para el decano. Sí, remate desviado en esta ocasión, se fue lejos desviado y va a ser saque de meta para Atlético Posadas. Nos contaba Francesco, que era nuestro hombre dentro del campo de juego, que estaba allí justo cerca de donde fue la expulsión. Las dos expulsiones, la agresión, nos contaba justamente eso. Agresión, justamente, ¿no? Que se estuvieron agrediendo entre los dos, el jugador de Guaraní termina poniendo un codazo. Y bueno, los dos vieron la tarjeta roja merecida, según lo que contaba nuestro cronista en el campo de juego. Joven cronista. Exacto. El bochazo. Ganaba Noguera. No podía Cabrera. Cubría Benau. El saque de mano será para el dueño de casa. Ahí 1-0 gana el Deca. En el chat nos preguntan si Guaraní ya tiene asegurada su participación en el próximo torneo regional federal amateur. Sí, lo tiene asegurada. Lo tiene asegurada por nombre, fundamentalmente. Claro, que es clasificado digamos de manera deportiva o por mérito deportivo, no. No, pero sí va a estar participando porque, bueno, Guaraní viene participando hace mucho tiempo en estos torneos y va a estar participando. Y además con esta reconfiguración que hubo del torneo, es probable que, bueno, que participen varios equipos de la provincia de Misiones. Llegado el momento veremos quiénes, veremos cuáles, pero Guaraní va a estar en ese torneo. Ahí va Noguera, empuja a Guaraní por el sector izquierdo. Podía Velázquez, se caía Velázquez, sale jugando el decano. Atención Cabrera, se arrojaba al piso, roba bien Benítez. Cubre Benítez la pelota, profundiza nuevamente con Noguera. Ahí va Noguera, se mete al área Noguera, el cuerpo a cuerpo con Cabrera. La pelota que viene el centro pasado, atención, gol. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Antonio Franco, gol de la franja. Lo hizo Mauro Gómez, el centro pasado al segundo palo. Ahí estaba el capitán, el goleador, se besa el escudo. Iguala el partido en 4 minutos del segundo tiempo. Todo como al comienzo, todo como al principio. Empatan Atlético Posadas y Guaraní. Ahora 1-1. Partido de goleadores. En este caso Mauro Gómez apareció por el segundo palo como siempre. Siempre aparece por el segundo palo, por atrás de todos los defensores. Así llegó el centro hacia él y el cabezazo del número 9 que frente al arco no lo iba a errar. Este goleador que tiene Guaraní, el capitán, el emblema de este Guaraní, Antonio Franco,
que logra el empate en el arranque del segundo tiempo para darle un poco de calma, de tranquilidad al equipo franjeado que luego de terminar el primer tiempo perdiendo, bueno, arrancó un poco apurado la segunda parte, pero ya rápidamente logró alcanzar el empate y se igualan las acciones en este entretenido partido entre los dos. Muy bien, cuando va Noguera despejando con la inhábil, la devolvía Ferreira, Vallejos hacia atrás. Ahí estaba buscando Ortega Solís. No puede con Mesa. Cubre bien Mesa. Le cometían falta a Mesa. Será salida para la visita. Digo, entretenido partido en el sentido de que es un partido intenso, en el que los dos intentan, en el que realmente hay mucho despliegue físico, hay mucha presión, se van a buscar. No han generado demasiadas situaciones, pero es un lindo partido igualmente para ver. Ahí va Noguera, atención, le queda Velázquez, ahí está, puede ser el segundo. Se lo perdió Ayala. Se lo perdió Ayala, casi que se lleva por delante la pelota. No pudo el conjunto franjeado ampliar el marcador, estuvo cerca la franja del segundo, Pablo. Fue una buena jugada otra vez por la izquierda. Así llegó el gol del empate recién, un centro desde la izquierda. Ahora otra vez se meten en el área, un poco abierto la defensa de Atlético Posadas. Me parece que sintió el gol Atlético Posadas. Quizás está pesando aquel 3-3, ¿no? Que decíamos, estuvieron trabajando mucho el cuerpo técnico en mantener el ánimo arriba de los jugadores. Quizás este empate de Guaraní los desordenó un poquito y otra vez llegó Guaraní encontrando mucho espacio por sector izquierdo de su ataque. Se salvó en esta el equipo local. Noguera es el que empezó a crecer, ¿no? Por sí. El sector izquierdo. Sí, fue el que tiró el centro y fue el que hizo la jugada recién. Exacto. Sí, comienza a tener esa vocación también para poder ser punzante en ataque el defensor de Guaraní. Pelota detenida ahora. Será para el Decano. La pelota parada que puede ser también una herramienta, un arma importante. Veremos que ensaya Barreto, el volante central del conjunto local. Acomoda Barreto. La orden de Rioja. Ahí va Barreto por abajo. Caían en el área. Piden falta. Siga, dice el árbitro. Hacia adelante. La mandaba Ferreira. Ebenau, la baja de cabeza. Le queda Ortega Solís. Posición adelantada de Ebenau. Es lo que dice el asistente 2. Así dice, nosotros no estamos en la mejor ubicación desde acá en la cabina, estamos justamente hacia el otro arco, hacia el arco de Atlético Posadas. Vamos a darle la derecha en este caso al juez de línea, pero bueno, siempre la pelota parada es un riesgo y en esta oportunidad no lo pudo aprovechar Atlético Posadas, pero en un partido cerrado puede ser una herramienta para generar algo de peligro cuando Guaraní intenta salir tocando, que es un poco la idea que tiene el equipo de Juan Eluchans, no siempre lo logra hacer. Ahí le queda la pelota a Noguera. Atención que va creciendo Velázquez por el sector izquierdo, por afuera. Ahí va la pelota para el número 10. Llega al fondo Velázquez. Tiene que enganchar. Se acomoda para su derecha. Ahí va Velázquez. Ahora saca el centro. Por el lado opuesto aparece Machado. Atención que tiene que correr. Meterle velocidad para llegar a la pelota. Engancha Machado. La cubre bien ahora el futbolista Galarza. El balón que le queda a Ayala. Engancha a Ayala. Ahí va el zurdo. Levanta la cabeza y lo encuentra. Empezó a llover, Camogli. Empezó a llover. Se pone lindo ahora el partido cuando va Velázquez por afuera. Ganaba Morel. El lateral en ofensiva. Sí, llueve, Camogli. Llueve y se está alargando. Y usted sabe cómo le dicen en esta cabina, ¿no? ¿Cómo? Usted sabe cómo le dicen en esta cabina. ¿Cómo le dicen? Titanic. Titanic. Sí. Filtra. Entra más agua que... No te puedo creer. Prepárese. Se va acomodando la gente, claro, porque viste que va soplando un poquito el viento también y te llega la brisa, te llega el agua. Y los hinchas de Guaraní que despliegan los paraguas también, ¿no? Las sombrillas con las que estuvieron dándole color a la noche, ahora para cubrirse un poco de la lluvia que todavía no está tan fuerte, pero tiene pinta de querer largarse con todo. Bueno, con Brom, Atlético Posadas, que hizo de local la segunda fecha. También, claro. Se jugó sí. con algo de lluvia. 0-0 terminó ese partido, ¿no? ¿Fue? Hermoso 0-0. Para dormirla. Era para pegarle de largo hasta el otro día. Ahí. Bueno. Atención, el centro de Noguera. Mía, dice Rodríguez. El puñetazo que le salió para Velázquez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Gol de la franja. Lo hizo Velázquez. Aprovechó el hierro. Aprovechó el error
de Tyson Rodríguez, el puñetazo que le salió para arriba. Ahí estaba el 10, como un pescador de cabeza. Aumenta, da vuelta al marcador a los 9 minutos. Gana Guaraní. 2-1 Atlético Posadas. Un error garrafal del arquero Tyson Rodríguez, que le pegó el puñetazo de la manera menos acorde a su apodo. Porque si hubiera sido Tyson, lo hubiera sacado lejos, le tiró el pelotazo, le pifió a la pelota le quedó servida a Velázquez, que logró marcar de cabeza solo, con todo el arco a su disposición. Da vuelta al partido Guaraní Antonio Franco, que salió mejor en el segundo tiempo, un poquito apurado, encontró rápido el empate y ahora encuentra la ventaja con un error del arquero Tyson Rodríguez, que se equivocó y le permite a Guaraní estar ganando 2-1 en esta fecha 4, aquí en el Pasaje Labat, en el Estadio del Decano. Mejor imposible el inicio del complemento para Guaraní. Va saliendo ahora el Deca con Morel. Empuja por el centro del campo de juego. Levanta la cabeza Morel. Por aquel lado aparece, atención, en Soledad. Ahí va Venao. Afuera. Afuera el remate del 10. Estaba solo Pablo. Era el empate del Decano. Lo desperdició Venao. Un hermoso segundo tiempo estamos teniendo ahora. El que encontró espacios en la contra fue el Atlético Posadas. El pase en profundidad, solo Venao, el número 10, para rematar ante la salida del arquero de Guaraní. El remate se fue cruzado afuera, al lado del palo derecho. Tuvo el empate Atlético Posadas en el reinicio nomás del partido, luego de que Guaraní lo diera vuelta en el marcador. Está lindo el juego, Pablo. Atención, porque va Ortega Solís, abre por el sector derecho para Galarza en posición adelantada. Es el asistente 2. Segunda posición adelantada que le cobran a Atlético Posadas, las dos en el segundo tiempo. Una muestra también de que Guaraní adelantó su defensa y Atlético Posadas está buscando esos carriles, esos pasillos por el cual encontrar sobre todo a Walter Ortega Solís, o como en la jugada anterior a Beno, que tuvo un mano a mano muy claro para llegar al empate. Ahí buscaba, se equivocaba Noguera, va robando Cabrera, al piso se arrojaba. El lateral izquierdo de la franja Noguera, para evitar que crezca Cabrera. El lateral, ya lo hicieron, hacia el centro con Ledesma, la mete en órbita, la cruza ahora para Galarza, la baja bien el número 7, se equivocaba después Ferreira. Ahí va Ferreira con Machado, traban abajo, arrojándose al piso ambos. El lateral para Guaraní, Machado, Duto, Machado, Ferreira. Ahí va cortando con Martínez. Atención, que puede ser esta. Va Martínez. Por el sector derecho aparece Cabrera en Soledad. No lo sigue Mauro Gómez. Ahí va el centro de Cabrera. Lo agarraban a Ortega Solís. Se caía. Siga, dice el árbitro. Sí, estaba un poco tapado el árbitro, pero me parece que lo agarraron, lo retuvieron a Ortega Solís cuando quería meterse en el área. Es cierto, la pelota le pasaba un poco lejos. Ahí va Martínez. Filtra el pase otra vez. Atención. Lo sujetaban, Pablo. Siga, dice el árbitro. Va saliendo ahora la franja cuando le protestan todos al árbitro Rioja. En esta me parece que se tiró Walter Ortega Solís. Sí, y tiene razón el jugador de Guaraní en ese caso. Si el árbitro entiende que simuló, es para tarjeta amarilla. Ahí va Gómez, juega con Velázquez. Filtran el pase para que vaya Machado con lo justo. Desesperadamente volvía Galarza. Manda la pelota al córner o lateral. Me parece que cobró lateral. No se llegó a ir al córner, se fue por el costado, al lado del banderín, pero por la línea lateral. Qué lindo se puso el partido, Camogli. Con la lluvia. Con el duelo de hinchadas por momentos también. Sí, porque ahora se despertó la gente de Guaraní. Exacto. Hace un rato cantaban los de este lado, los del Decano, y ahora los que reaccionaron son los de Guaraní. Recordemos, Walter Ortega Solís de penal abrió el marcador en el cierre del primer tiempo. Sí. Y en la vuelta, en el segundo tiempo, en el arranque, Mauro Gómez empató de cabeza. Y minutos después, Lucas Velázquez, a partir de un error de Tyson Rodríguez, logra el 2-1 para Guaraní. Los autores de los 3 goles que tiene esta linda tarde, esta linda noche, ya tarde-noche, en el Atlético Posadas. Decime a mí que vengo de Rocamora y claro, casi me dormí. Ahí va Velázquez, mete la pelota adentro, llega Mesa, va sacando ahora Ledesma, completa Barreto. Estaban sacando fotos del cielo, Camogli, parece. Sí. Atención, porque la pelota que le queda a Mauro Gómez en posición adelantada, dice Roque Ramos. Estaba la salida atento. para el DK.
atento el juez de línea para cobrar la tercera posición adelantada de Guaraní. La primera en el segundo tiempo, las 3 se las cobraron a Mauro Gómez, que obviamente es el hombre más adelantado que tiene Guaraní. Ahí va a salir con el bochazo largo Rodríguez. Ahí va Tyson. Buscándolo Ortega Solís. No podía el delantero. Le queda Velázquez. Pisa la pelotita. Juega hacia adentro con Benítez. Ahí va Benítez. Lo ubica. Y lo encuentra Mauro Gómez hacia atrás. Nuevamente con Benítez. Ahí está el goleador. Pensando el avance. Sí, el próximo avance de Guaraní. Benítez. Lo sujetaban de la camiseta. Era falta, ¿no? Sí, clara falta. Ahí va Ortega Solís, la pinchaba para que vaya Martínez. Huichic sacando largo. Le queda Gómez. Lo pone a correr Ayala. Atención, se mete dentro del área. Ahí va el zurdo, enganchando, buscando su mejor perfil. Bicicleta de por medio, se mete al área. Ayala rebota en el futbolista de el Decano, Eran Ferreira. Completaba Morel. No podía Machado. Ahora sí. Se queda con el balón. Intenta ganar la cuerda. Ahí va Machado. La pellizcaban desde atrás. El lateral era para la franja. Me parece que... Ahora, ¿cómo le gusta el arco a Ayala, ¿no? Porque todas las busca rematar. En esta oportunidad salió bien de una marca doble que tenía. Se metió adentro del área. Era para buscar un compañero que estaba mejor ubicado. Prefirió patear igual al arco sobre la marca que tenía de frente. Y terminó desperdiciando una buena oportunidad del número 18 de Guaraní, que ingresó en el lugar de Calderón cuando estaba anunciado Calderón como titular con la número 11. Muy bien. Ahí estamos en vivo por Doble 5 mostrándote la acción de la Liga Posadeña, la Superliga Posadeña. Te vamos a pedir que le des un me gusta al video y por supuesto suscríbete a nuestro canal para que te aparezca, ¿sí?, como una notificación las veces que estamos en vivo. La semana que viene, el clásico moderno. La semana que viene, el clásico moderno entre Guaraní y Crucero por Liga Posadeña. Y vamos a estar con Nico Sosa reconstruyendo todo el historial del clásico entre Guaraní y Crucero para que la gente de Doble 5 pueda también tener esa información que no la tiene nadie. ¿Cuál es la tendencia? Y hay que revisar, todavía no lo tenemos revisado. Cortaba Velázquez. Por Liga Posadeña me parece que Guaraní tiene cierta ventaja. No tengo los números, pero me parece que tiene cierta ventaja. Por torneos de AFA, Crucero tiene una amplia ventaja sobre Guaraní. El lateral que ya lo hicieron. Amagaba Galarza. Buscaba Benítez. Cubre Benítez. La perdía Benítez. El córner. Después de la marca de Ferreira. La presión era del número 3. El córner que lo va a hacer Barreto. El primero para el Decano en el complemento. El primero para el Decano en el complemento. Tercero del partido. Le ganaron bien el tiro de esquina y el jugador de Guaraní que se complicó solo. En vez de jugar con algún compañero, sacarla al lateral, la terminó mandando al tiro de esquina y la pelota parada es peligroso el Atlético Posadas. Vendrá el envío de Barreto. La advertencia de Rioja para Ledesma, que está paradito ahí en el área chica, frente a Huichic. Viene el envío cerrado al primer palo. Velázquez la devuelve. Tendrá otro intento Barreto. Segundo tiro de esquina consecutivo para Atlético, cuarto de partido. Ahí va. El envío de Barreto. La orden del juez. Ahí viene el intento cerrado otra vez. Velázquez que la devuelve. De todas maneras le queda a Barreto, que después se equivocaba, ¿no? Intentaba meter la pelota al área. Será saque de arco finalmente. Sí, quiso pegarle de primera, le salió muy mal el centro. La pelota se fue al saque de Merta para Guaraní Antonio Franco. Le quería comentar, Atlético Posadas no ganó todavía en este torneo. Van 3 fechas, hasta la cuarta, está perdiendo. Tiene un empate, dos empates y una derrota. Exacto. No gana desde la octava fecha de clausura. Bueno, pasado. Atlético Posadas fue uno de los últimos en clasificar a la Superliga. Exactamente, porque en la apertura sí se metió entre los 8 primeros, quedó eliminado en cuartos de final con Estudio Galeano, pero el torneo pasado no se logró clasificar y no gana desde la octava fecha cuando venció 3-0 a Corpus en este estadio. Corrió peligro su clasificación a la Superliga porque Colectiveros, que no estaba entre los 12 en la tabla anual, había clasificado
Después, bueno, Colectivero tendría que salir campeón Claro. para pertenecer a la Superliga. Y Sí. ahí lo iba a relegar Atlético Posadas a la segunda categoría. Exactamente. Bueno, eso finalmente no ocurrió. Atlético Posadas que tiene una particularidad. En ¿Cuál? el 2012, en el 2011 se fue al descenso. Sí. Pero como en el 2012 era el año del centenario y el torneo de la Liga Posadeña de primera división se llamaba Copa Atlético Posadas, lo Centenario- invitaron a jugar. Centenario Centenario de Atlético Posadas. Lo invitaron a jugar. Sí. Y bueno, terminó jugando ese año 2012 Perdió en la primera final división. con Brom. Exactamente. En esta cancha. Exactamente. Bueno, esas particularidades que tiene el fútbol del interior en general. Y ahí al torneo siguiente, sí, lo mandaron Sí, a tuvo que al jugar en la B ascenso. en el 2013. Exacto. Exactamente, volvió enseguida Atlético Posadas a la divisional a la que pertenece. Pero un equipo que, como contábamos, lo del estadio, el descenso, bueno, tuvo toda una etapa bastante complicada de la que por suerte se recuperó. Y bueno, ojalá pueda seguir creciendo este Es equipo. más, la permanencia la pierde con Sporting, en cancha de Mitre. Claro, Y de ahí, bueno, viene esa época buena de Sporting. de después. Sporting, toda la serie de los 5 títulos seguidos de Sporting. Exacto. Y después Atlético Posadas, a la hora de volver, pierde una serie de finales con Corpus, que regresa antes que Atlético Posadas. Que por mérito deportivo Digo, Atlético asciende. Claro, sí, lo hicieron jugar ese torneo porque llevaba su nombre, pero después ascendió por mérito deportivo, Exacto. ganándolo en la cancha. ¿Cómo corresponde, en definitiva? Ahí va el lateral. Primero hay una variante, una modificación. El número 17 se viene en Guaraní, Antonio Franco. Ya le digo. Vamos a ver quién sale. Si no me equivoco es Ayala. El que se retira del campo de Sí. juego. Sale el 11, Lautaro Ayala, entra con la 17, Jonás Ramírez. Muy bien. Ramírez adentro. Afuera Ayala. Es así. Así es, confirmado. Ahí está. Cuando caía Ledesma, Chocó con el árbitro, Ledesma. Se lo llevó puesto al árbitro. ¿de ahí qué hacemos? Y no sé. Porque cuando le pega la pelota al árbitro paramos el juego. Cuando el jugador le pega al árbitro, choca al árbitro, se cayó el jugador. Así que debe estar bien de físico Rioja, Rioja. porque aguantó el topetazo. Claro. ¿Eh? Bueno. Ahora sí. El lateral para Guaraní. Ya lo hicieron largo buscándolo a Velázquez. Ahí está Velázquez. Llegando al fondo. La petiscaba Morel. Sigue la lluvia, ¿no? Empató Boca, a los 45 más 11, Jiménez de penal. Se ve que el penal se hizo un poco largo la Hasta que revisión. empate Boca, decís vos. Hasta que, no sé, no estoy viendo, pero no sería Usted raro. De Independiente y fue a Y la cancha hace no sería la semana raro. pasada, el fin de semana pasado. el Semana clásico. pasada, sí, estuvimos ahí. Linda fiesta vivimos. Lo vi en una cuenta de YouTube. Sí, Se hizo viral eso. bueno, ¿qué va a ser? Me preguntaron a qué Fanático. hijo quería más, si a Juancito que lo tenía ahí al lado o a Racing. Racing. Esa fue la pregunta maliciosa que me hizo el cronista. El periodista. Cronista, claro, sí, encima sí, cronista de Azaro, que es Hincha de fanático de Racing. Pero Sí. bueno, nos divertimos, estuvo lindo. Le cuento Boca 1, Independiente 1, terminó primer tiempo. Largo primer tiempo, calculo yo, porque bueno, la revisión del VAR Revisión, el habrá VAR. hecho que se demore todo, como siempre, bastante desprolijo en el fútbol argentino. Todavía sí, eso hay que ajustar un poco más. Atención, va saliendo el DK con Morel. Rebotaba la pelota en la humanidad de Ramírez, que ingresó y ya mirá, lo recibieron así, con un pelotazo en la cabeza. Bienvenido. El lateral rápidamente lo hace Cabrera. La devolución no era buena de Martínez. Es por eso que se toma todo el tiempo del mundo Lucas Noguera para hacer el lateral. 23 minutos tenemos del segundo tiempo y desde que Guaraní metió el segundo Claro. y casi inmediatamente Benó tuvo el empate, se ha jugado poco a partir de ahí. Guaraní ha logrado enfriar el encuentro. Ahí va Velázquez, lo pone a correr. Atención, llega Duto, cae Duto, pide falta. La gente también. Saque de arco, dice Rioja, Sí. No caía solamente Duto, sino también. No llego a ver si es Ramírez. ¿Puede ser? Ramírez, Puede sí. ser Ramírez, sí. Saque de arco que ya se hizo. Quedó dolorido Ramírez, Ahí va buscando la pelota. Atención, Benau. Ahí estaba Martínez. Era cuando llega con lo justo Noguera para cruzar y mandar la pelota al córner.
Sí, quedó Ramírez, el número 17, el futbolista de Guaraní, tendido en el área de Atlético Posadas. Está con 9 en este momento Guaraní, pero bueno, el árbitro para el partido para ir a ver qué le ocurrió al jugador de Guaraní, Antonio Franco. Le pegaron un pelotazo y ahora lo atendieron ahí en... Sí, me parece, chocó con su compañero, me parece, que porque ¿Con Duto Duto? se cae, reclama penal y me parece que ahí se trastabilla con su compañero. Bueno, bombitas de trueno. Exacto. Ahí está. La gente de Guaraní poniéndole también color a la noche posadeña. Ahora una garúa leve. Sí, ahora está lindo. Tercer tiro de esquina, todos desde la izquierda para Atlético Posadas en este segundo tiempo, el quinto del partido que tiene el Decano. Ya está bien Ramírez. Atención, el córner de Barreto cerrado. No podían conectar de cabeza. De todas maneras, le queda otra vez a Barreto. Mete el centro al punto del penal. Despejaba a Benítez. Le quedaba por allí a Ferreira. Atención, Ortega Solís. Arriba. Arriba. Casi que una tijera elevándose el número 9 de derecha. Apenas desviado. Apenas. Por esto nada más. Atlético no pudo empatar, Pablo. Una serie de rebotes. No la podía sacar la gente de Guaraní. Finalmente le queda justamente a Walter Ortega Solís, ni más ni menos. Y el remate del número 9, que casi convierte el empate para Atlético Posadas. Cuando se viene un cambio. Se fue el número 3, Carlos Ferreira. Sí. Y ingresó con la número 15, Thiago Lobato. Este jugador que fue a ocupar posición en el medio campo. Muy bien. Thiago Lobato entonces con la número 15. Así es. Para transitar este segundo tiempo. Ahí va la pelota que buscaba Machado. El 13 está en la cancha, Pablo. Está Ferreira. Sí. Pudo haber salido Barreto, me parece que puede ser Barreto, sí, el que hizo el tiro de los dos tiros de esquina, porque salió por ese lado. Sí, Barreto entonces, en lugar de Lobato. Ingresó Lobato por Barreto. Ahí está. Mientras que no tenemos luz y tenemos que andar tachando lo que ya habíamos tachado, estamos complicados. La próxima hay que tener un foco, dice acá Richard Cartés, nuestro operador. Operador estrella. Que está haciendo magia porque no tiene razón. Él necesita más luz que nosotros para manejar sí. todas las computadoras, cables y todo eso. Bueno, nos adaptamos. Nos amoldamos. No tenemos problema. Pero sí se puede mejorar siempre. Ahí va. Con la pelota Denis Benítez. Abre con Noguera por el sector izquierdo. Profundiza ahora para que vaya Velázquez. Cortaba Morel. El lateral será para la franja, 3/4 de cancha. Por el sector izquierdo. Jugaba Noguera. Va creciendo Noguera. Intentaba llegar al fondo, no podía porque estaba Morel arrojándose al piso. Buen partido de Morel, Sí, bien Morel y bien Noguera. Me parece que fue lo mejor de Guaraní en el segundo tiempo. Fue el jugador clave para la remontada, por lo menos. Ahí va el lateral. Ya lo hicieron, buscándolo a Ramírez. Aguanta Ramírez de espalda. Pedía infracción. El despeje que quedaba corto. Ya la tiene Velázquez. Se conecta con Duto. Va intentando progresar. Velázquez. Con una pisadita incluida. Ya la tiene Cabrera. Se equivocaba en la entrega. Benítez. Transporta el balón. No podía con Cabrera, que le ponía bien el cuerpo. Hasta ahí bajaba, mirá. Ortega Solís, que hace lateral también. Ahí va el balón hacia adelante. La buscaba Martínez. Se caía. Y despeja ahora una de las figuras del partido, Noguera. La pelota pica, atención, porque buscaba Ramírez. Chocaba con Rodríguez, con Tyson. Que le hacía la del arquero, ¿no? Con la rodilla. La rodillita arriba, claro. Para ir al topetazo del delantero. Ahí buscaba Noguera de cabeza. Ya la tiene Velázquez. Atención porque comienza a desplegarse por el sector izquierdo. Denis Benítez se mete al área, engancha a Benítez. Ahí va Benítez. Perdía la pelota. La recuperaba Ledesma. Y ya la tiene Lobato en la salida. Se complicaba. Llegaban al fondo. Era Ramírez. Y ahora sí Lobato.
que la cuchareaba y ya la tiene Cabrera. Ahí va Cabrera. Caía Cabrera, lo derribaban a Cabrera. Era Benítez. Infracción. Sí, bien cobrada la infracción ahí. Pocas infracciones por el lado de Guaraní. Apenas 2 en este segundo tiempo para el equipo visitante que pasó a ganar el partido, lo dio vuelta y después trató de aplacar un poco. Y después se planchó, ¿no? Sí, la intensidad de Atlético Posadas, quizás también el desgaste físico. Atlético Posadas desde el arranque del partido fue a presionar alto, fue a marcar, un equipo muy intenso que presiona mucho y bueno, eso también puede tener puede repercutir después en el físico en el segundo tiempo y quizás por eso también está sintiendo el trajinar de estos minutos. Será salida para el Decano, lo va a hacer Morel. Meterá la pelota al área, por lo menos al borde del área mayor. Cabeceaba Ortega Solís, Ebenau que rebotaba, la pincha al segundo palo, no podía Cabrera. Emergía desde el fondo Ledesma, levanta la pelota, atención porque va Martínez, ahí está Martínez, Huichik se queda con el intento del atacante, salió rápido, estuvo atento el arquero franjeado, con el bochazo largo también ahora, podía Ramírez, Noguera a cualquier parte, no podía bajarla Velázquez, por eso que hay lateral para la franja. Bien el arquero ahí rápido, salió a atorar al delantero. El delantero no le quedó otra alternativa que tratar de cabecearla por arriba y el arquero estuvo rápido para cortar este avance. Otra buena oportunidad para el equipo local de poder llegar al empate. Cuando se viene en cambio sale el goleador de Guaraní, Antonio Franco, Mauro Gómez. Y va entra a el 15. Con la número 15, Juan Pablo Toledo. Ingresa en lugar de el histórico Mauro Gómez. Muy bien, Toledo entonces con la número 15. Ahí va. Ahí va el lateral de Ledesma. La devolvían de cabeza. Buscaba Ferreira. Le queda ahora Velázquez. La juega con Ramírez. Atención, busca ganarle el mano a mano a Morel. Hace el recorte hacia adentro, no podía progresar. Atento estaba Cabrera. Hay un jugador exhausto de Atlético Posadas acá, acalambrado. Y el de Guaraní que lo auxiliaba, habilitaba a todo el mundo, que era Noguera. Sí, una jugada insólita. Porque Claro. estaba el hombre de Atlético Posadas tirado en el pasto, el de Guaraní le estaba... Era Ebenau. Ebenau estaba en el piso. Le estaba estirando la pierna como se suele hacer, pero habilitaba a todos los rivales. Había salido de la última línea y quedaba este jugador habilitando a todo el resto de los rivales. Si la pelota llegaba a un hombre de Atlético Posadas iba a ser para un problema. Ahí buscaba Ortega Solís, que salía desde el fondo. Sí, estaba en posición adelantada. El goleador. Será salida. Sí, Ebenau está exhausto, te digo, ¿no? Sí, bueno, va a tener que salir porque acalambrado va a estar difícil que pueda jugar. La cancha está un poquito pesada por la lluvia. Están con un hombre menos desde el arranque del partido los dos. Bueno, están sintiendo el trajín, evidentemente. Ahí va Machado. Juega Machado. Cambia de lado para que aparezca Noguera. Apunta Noguera. Juega por afuera con Ramírez. Atención, ahí va Ramírez. El centro rebotaba en Ledesma. Y ahora la contra con Martínez. Atención, la ponía a correr Cabrera. Va Martínez por afuera. La juega con Cabrera. Se mete al área. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Posadas. Gol del Decano. Lo hizo Cabrera. Tocó y después fue a buscar. Se metió al área. Castigó abajo fuerte. No pudo el arquero franjeado. La igualdad del Decano. Explosión. Explosión en la tribuna local. Una buena jugada por sector derecho. El pase en profundidad rompiendo líneas del lateral derecho de Atlético Posadas, que se metió adentro del área. Cuando lo vino a presionar la marca, remató. La pelota me parece que le pasa al lado del pie al arquero Bichiu, que es el peor lugar muchas veces para los arqueros ahí abajo. No tienen cómo sacar la pierna, no tienen cómo meter la mano. Por ahí pasó la pelota, llegó el empate. Un resultado justo para este partido entre Atlético Posadas. Ahora 2, Guaraní Antonio Franco 2, 34 del segundo tiempo y está todo el mundo tirado en el piso pidiendo Sí. atención médica. Vos sabés, lo tenemos a
Santiago Benau de este lado. Sí, ahí donde se acerca Franco Rioja. Ahí está el gol, ¿no? Sí, lo tenemos ahí. Ahí está, el pase en profundidad, entra Cabrera muy bien. Ahí está, cómo rompe línea, se mete en el área y remata cruzado bien abajo, inatajable para el arquero Huichuk. Y el empate para Atlético Posadas. El Decano que ahora está un poco más tranquilo y mete los cambios para cerrar el partido. Bueno, el Benau recontra aplaudido, se retira del campo de juego para que ingrese Lucas Vargas. Otro histórico, ¿no? Con muchos años en primera. Y después de en aquel sector, si no me equivoco, es Morel. No, Morel no es Morel. Quedó un jugador tendido de aquel lado, Pablo. En Atlético Posadas. Mirá, lo sacan a UPA. Noguera lo saca a UPA. ¿Será Martínez? Es Martínez, sí. Puede ser Martino Martínez. Afuera Martínez. Afuera Martínez, adentro el 16. Maidana. Maidana. El 16. El 16 es Ulises Maidana. Este chico viene de Regional de Apóstoles. Lo trajo la dupla técnica, lo tuvieron en el torneo pasado en la Liga de Apóstoles cuando dirigieron al equipo apostoleño. Muy bien. Cuando hay una infracción, que así no lo entiende la gente de Atlético, ¿no? No, se enojó mucho acá en la platea la gente de Atlético. Infracción para Guaraní. Se puede poner lindo el cierre del partido, ¿eh? Quedan 10 minutos y están muy abiertos los dos. Han perdido bastante el orden, han perdido las líneas. Y bueno, esto puede terminar en un cierre interesante de este duelo clásico entre Atlético Posadas y Guaraní. Qué partido, ¿eh? Lindo partido para ver y seguir a través de Doble 5. Atención, Huichik que sale jugando con Vallejos. Levanta la pelota Vallejos. No podía Machado. Aparece ahora en posición adelantada el futbolista número 15, Toledo. Sí, estaba, no en el arranque de la jugada, sino cuando Joaquín Machado a la pasada la toca. Y ahí sí queda en posición adelantada el número 15. Volvió la lluvia, un poquito más intensa, Camogli, ¿eh? Está lloviendo de a poquito. ¿Trajiste paraguas? No. No vamos a mojar entonces. Y bueno, ¿qué va a ser? Un poquito nada más. Gajes del oficio. Ahí va Morel, el bochazo largo, mesa de cabeza. Ahí buscaba el goleador Ortega Solís, la peinaba Vargas, atención, pide mano. Era en el pecho, me parece, de Noguera. Sí. Ahí buscaba ahora, atención, Galarza. Le intenta eludir la marca de Vallejos, que arrojándose al piso se quedaba con la pelota. Y ahora atención con la contra para Guaraní, con Toledo a correr el chiquilín. Cruzaba Ledesma. Manda la pelota directamente a la tribuna. En el avance franjeado, el lateral en ofensiva. Será para el visitante, lo va a hacer Machado. Acá me dice mi cronista, penal inexistente, robo absoluto en la Bombonera contra Independiente. Por suerte es alguien bastante objetivo, ¿no? Exacto. Martincito. Martín. Martín está como loco en la casa. Saludos a Martín. Me está contando. Está mirando nuestra transmisión y el otro partido, los dos. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Ferreira, cualquier parte. Vallejos. Ahí estaba el capitán. Sombrero incluido sobre Ortega Solís. Ahí están, mirá, los capitanes. Claro, porque salió Gómez. Claro. Y se quedó con la cinta Vallejos. Exactamente. Que ya juega rápido con Benítez. Robaba Galarza. De todas maneras, con suspenso la salida de Vallejos. Cortaba Duto. Trababa por allí. Ahora Lobato. Le dejaba, me parece, alguna que otra marquita a Denis Benítez. Es por eso que se gana la tarjeta amarilla. Sí, segundo amonestado en Atlético Posadas. Pocas tarjetas sacó el árbitro hasta ahora, ¿eh? Bueno. En un partido intenso encima. Pero sacó 2 rojas. Sacó 2 rojas en el arranque por la agresión mutua entre Báez y Maidana. Pelota detenida para Guaraní. Atención, Denis Benítez. La pelota adentro del círculo central. Atlético Cachica hacia adelante. Atención, Morel de cabeza despeja. Lucas Vargas. 4 contra 2. Ortega Solís, la suelta para Galarza por el sector izquierdo. Atención, Vargas habilitado por adentro. Aparece Cabrera, ahí va Cabrera. La pelota le quedó larga. Ahí está el remate. Amortiguaba Noguera. Amortiguaba Noguera ahora cuando la gente de Guaraní arma su fiesta en la tribuna visitante. Con luces,
y muchos colores. Sí, están con fuegos artificiales como si tuvieran casi un campeonato festejando, ¿no? La verdad, una particularidad. Bueno, el acompañamiento también que tiene Guaraní Antonio Franco, cuya hinchada puede disfrutar esto, la Liga Posadeña, porque lamentablemente no está en ninguna categoría del ascenso de AFA hasta que arranque nuevamente el regional. Ahí va despejando de cabeza en zona defensiva Benítez. Profundiza con Machado. Atención que puede ser esta para Guaraní. El tercero. Se mete Machado. Enganchaba hacia adentro. Cortaba bien Galarza. El trabajo de Galarza también importante en la recuperación. Y a la hora de jugar, cuando hay un futbolista del Decano que no puede más. Sí, uno más. Se ve que Atlético Posadas hizo mucho despliegue y le está costando el cierre del partido. Y en ese sentido, Guaraní, desde hace unos años, viene con una preparación física mejor que sus rivales por lo general. Y hoy lo está volviendo a poner de manifiesto. Le está faltando ese último toque, porque ha logrado contraataques rápidos Guaraní, sobre todo por sector derecho, y por sector izquierdo entran 1 o 2 jugadores de Guaraní solos. No han logrado esa conexión final. Cuando los últimos 20 metros. Sí, los últimos 20 metros cuando salen esas contras rápidas. Atlético Posadas no puede volver rápido porque está cansado físicamente. Guaraní aprovecha, pero no cierra bien la jugada. Entran por el medio 1 o 2 jugadores siempre. Será cuestión de lograr ese pase final para poder ponerse otra vez en ventaja. Recordamos, lo ganaba Atlético Posadas, lo dio vuelta a Guaraní, lo empata Atlético 2-2 y tenemos 5, 6, quizás 10 minutos finales muy interesantes aquí en el barrio Tajamar de Posadas. Muy bien. Cuando está siendo atendido un futbolista de Atlético Posadas, extenuado, exhausto, el desgaste, el nerviosismo también, por supuesto, todo juega. Sí, todo claro. juega el mismo partido. Se viene el último cambio en Atlético Posadas. Va a entrar Francisco Roa, que ya está preparado al lado del campo de juego. Ahí Nito Artaza, uno de los técnicos del Decano, le daba las últimas indicaciones. Vamos a ver quién sale. Quizás sea el hombre que está tendido en el piso. Muy bien, Roa con la 14. Con la 14. Y en camilla se retira el futbolista de Atlético Posadas. Que si no me equivoco, Cabrera está allá. Maidana del otro lado. A ver. Galarza está acá de este lado. Sí. No llegué a ver quién era. Porque Cabrera está acá. Salvo que sea alguno de los que haya entrado antes. No es Ferreira, para mí es Ferreira, el 3. Puede ser. Creo que es Ferreira. Sí, puede ser, Para que entre Roa entonces. Sí, el número 3, Ferreira. Que es el que se retiró en camilla. Bueno, última variante, ¿no? Última variante. Ganaron como 2 minutos con toda esa jugada en Atlético Posadas, que evidentemente quiere que termine el partido. 42 minutos. Casi 43. Saque de arco para el Decano. 2-2 el duelo. El clásico de la fecha de la Superliga Posadeña. Jornada número 4. Tremendo duelo. Hubo goles en Santa Inés. Hubo goles en Candelaria. Y también acá. En este duelo. Buscaba Ortega Solís. La peinaba. No podía Vargas después. Le queda Machado. Bomba hacia adelante. La cambiaba de lado. Ya la tiene Toledo. Intentaba buscar a Duto. Salía Lobato. Jugaba Ortega Solís. Caía Ortega Solís. Compra la falta. Ahora Roa. Se quejaba Denis Benítez. Y queda sentido el atacante, el 9, el goleador. El que comenzó la historia de los goles esta noche en Atlético Posadas. Bueno, con ganas de que termine esta historia del Decano, porque le está costando el partido. Está conforme con el empate por cómo se dio el desarrollo del encuentro. Lo estuvo ganando, es cierto, pero se lo dieron vuelta muy rápidamente. Llegó al empate y me parece que está satisfecho con este resultado ante uno que en la previa siempre es candidato como Guaraní Antonio Franco, que tampoco ha tenido un gran arranque de temporada, porque perdió 2 y después ganó contra la Cantera y ahora suma
su cuarto punto con este empate. Bueno, la victoria ante la Cantera desnudó algunas cuestiones en el equipo de la Avenida Jaureche, Claro, sí. que prescindió de varios futbolistas Sí. para el resto de la temporada. Caló hondo el 6-1, ¿eh? Sí, un recambio. Exacto, el bochazo al área, atención, Wichik que sale, Mía dice, atenaza la pelota, ya quiere sacar la contra rápidamente, Lobato que se la dejaba a un rival, ahí va saliendo Benítez, no podía progresar en el campo de juego, atención, 6 minutos o 7. Sí, puede ser unos 7 minutos. Las dos manos por lo menos están Sí. al aire, 7 me dice Francesco, 7 sí, así que vamos a jugar 7 más. Sabe que Guaraní en la apertura 2024 también perdió los 2 primeros partidos y recién ganó de visitante en la tercera fecha, también por goleada. En aquella oportunidad fue 7-1 a 1 de mayo. Algo parecido a lo que Mirá. ocurrió en este torneo. En Villa Cabello puede ser ese partido. Claro, puede ser, sí, Tranquilamente. Mesa. Que deja salir el balón. El lateral. El Deca quiere que termine Guaraní. Una más, ¿no? Y va a querer ir a buscarlo. Guaraní le queda un rato todavía, por lo menos 6 minutos. Con este resultado el Deca sigue sin ganar. Sigue sin ganar, exacto. Ahí va. Buscándolo Toledo. La petiscada hacia atrás con Benítez. Tiene que girar. Ahora llueve más intensamente Camogli cuando va Machado. Se mete al área. ¡Machado! Tremendo. Tremendo el desgaste de Galarza para regresar, para volver, para evitar lo que era una jugada de riesgo para el conjunto visitante. Y córner para Guaraní. El primero del segundo tiempo, sexto del partido para la franja. Jugaron rápido. Atención con Toledo. Saca el centro pasado. Busca Mesa, la baja Mesa hacia atrás. Ahí va el remate. Cerca. Cerca amortiguaba antes en Roa. Y hay córner Camogli nuevamente. Esta fue muy clara, porque el remate iba para el arco, rebotó en un hombre de Atlético Posadas. Podía salir para cualquier lado, se fue al tiro de esquina. El segundo consecutivo para Guaraní. Ahí la jugaron rápido, la tiene Machado. Engancha, pasaba de largo Galarza. Atención, el centro pasado al segundo palo. Todos se metieron adentro del área chica. Va saliendo por aquel sector ahora el futbolista del Decano, el bochazo largo buscándolo a Lucas Vargas, pero la pelota se cae de la cancha y será lateral. Bueno, hay que ver quién aguanta más o quién puede aguantar. Atención con el Titanic. Le dije, se lo anticipé. Conozco este estadio, hace mucho que vengo. Bueno, nos está lloviendo dentro de la cabina. Yo te dije, vamos a la cabina de al lado. Ay, bueno. Me parece que también llueve. En la de al lado también llueve, así que no creo que... Te dije que la lluvia era intensa en el tramo final del partido. Le da un poco de emotividad a este cierre de un lindo partido que estuvimos viendo. Exacto. 47 ya. 2-2 el duelo. Pídale al de arriba que aguante un poquito. ¿Hay un gol más? Que nos ¿Habrá aguante. un gol más? Y bueno, puede ser, ¿por qué no? ¿Tiempo? Guaraní lo está yendo a buscar, eso está claro. Atlético me parece que se conformó ya con el 2-2. Pero de contra. Pero también es harto. Tiene la contra ahí con Vargas que está al acecho. Ahí va saliendo Wichik. Controla la pelota, pisa. Guaraní está con 9 en este momento, Sí. Quedó afuera. Duto. Puede ser. El bochazo para Velázquez. Ganaba Ledesma. Benítez, que cambia de memoria. Atención, la bajaba Toledo. Continúa con la pelota Toledo. Juega ahora para Machado. Ahí está Machado. Morel. Morel cuando la pelota pedía arco. Porque se había jugado Rodríguez hacia el otro palo. Hay córner. Empuja la franja en el tramo final. Quiere la victoria cuando hay dos futbolistas en el piso. Hay dos jugadores en el piso, una jugada parecida a la anterior, el remate franco que le quedaba al hombre de Guaraní. Aparecieron los de Atlético Posadas para tirarse de cabeza, mandarla al tiro de esquina, tercer tiro de esquina cuando ingresa en Guaraní Antonio Franco con la 14, Leandro Machado. Bien, dos Machados. Dos Machados. Benítez que levanta la mano derecha para indicar a dónde va la pelota. Atención, busca la franja el tercero. Quiere quedarse con la victoria. Ahí va, buscando arriba a Noguera. Despejaban la pelota. Y atención que pueden hacer la contra para el conjunto local. Juegan ahora con Cabrera por el centro del campo de juego. Ahí va Cabrera. Abre por el sector derecho. Ahí está Roa. Cruzaba con lo justo. Atención, la pelota que queda viva. Wichik que sale rápidamente. Y le pide Benítez por afuera. Y puede ser esta también. De ida y vuelta al partido. No tenemos medio campo, Camogli. La pelota hacia arriba.
Era impulsada por Ledesma. Van y vienen, van y vienen. Se termina 49. El final que está cerca. Machado. Benítez. Continúa con la pelota Benítez. Va a sacar el centro. Tremendo. Tremendo el salto. Era de Ramírez. Cabeció desviado. Era Velázquez. Era el 10. Por esto nada más estuvo cerca. Estuvo cerca otra vez de cabeza Guaraní. Sí, otra vez Guaraní llegando, metiendo la pelota dentro del área. Los problemas que tuvo en definitiva Atlético de Posadas cuando la pelota llegó por centros, porque los defensores no estaban atentos, porque se equivocó el arquero en alguna oportunidad y otra vez de cabeza Velázquez casi tiene la oportunidad de marcar el tercero para la franja. Se pica, ¿no? Sí. Se pica en la salida. Los colaboradores de Guaraní con los de Atlético Posadas, allí cuando se van cruzando algunos jugadores y demás. Atención, seguilo Camogli. Innecesario porque bueno, ellos no son los protagonistas, ya están afuera del campo de juego. Adentro sigue el partido. Con Toledo, que caía. Ledesma de punta hacia afuera. Ledesma, si no me equivoco, jugaba en 1 de mayo. Sí. Con pasado en Guaraní también Ledesma. Bueno. El lateral, que será para la franja. Ahí está. Que ya lo hizo Machado. Ganaba Vargas. Le cometían falta a Vargas. Una de catch le hizo Machado. Último minuto, bastante caliente el cierre del partido, pero más afuera del campo de juego entre los bancos que adentro. Ahí va a salir Ledesma. Ahí va a meter la pelota en órbita. No. Para que busque Ortega Solís. No. Se terminó. Había unos segundos más para terminar el partido. Había una más. Pero Franco Rioja dice que hasta acá ha llegado este tremendo partido. 2-2 Atlético Posadas y Guaraní. Antonio Franco bajo una intensa lluvia sobre el tramo final del partido. Igualaron por la cuarta fecha de la Superliga Posadeña. Entretenido partido, Camogli. Gracias por acompañarme. Sí, lindo partido, cambiante en el resultado, cambiante en el desarrollo. Los dos equipos creo que se van ciertamente conformes por lo que mostraron. A mí me gustaron los dos equipos, más allá del juego que mostraron, me gusta la idea que tienen, la propuesta que quieren desarrollar, por supuesto. Después las cosas pueden salir mejor o peor, pero hay una idea, tratan de desarrollarla en el campo de juego y terminaron redondeando un buen partido. Allí están hablando el Uchans, Nito Artaza, Guimaraes, los jugadores de Atlético Posadas. Lo mejor me parece que es correrse de ahí, salir de la situación y no ahondar algo que no sabemos bien qué es lo que pasó. Los protagonistas nos dieron un lindo espectáculo y eso es lo que deberíamos estar celebrando en este momento y no esa tensión que estamos viendo en la mitad del campo de juego. Bueno, hay un cantito ahí de la hinchada de Guaraní, la comisión. Y bueno, sí. Hay un descontento también por parte de los hinchas. Cuando hay un tumulto ahí en la salida, decía Celuchán que va saliendo ya de escena. Ahora se sumaron algunos futbolistas, pero Guimaraes y Sebastián y Artaza. ¿Sí? Y Sebastián Ramallón por el lado de Guaraní, separando. Bien. ¿Cuándo se largó? Ahora sí, torrencial. Sí. La lluvia en Atlético Posadas. Bueno. Toda la capital de la provincia de Misiones. Ahí aplaudidos también los futbolistas de Atlético Posadas por sus hinchas. Y ahí siguen, ¿no? Algunos futbolistas, es Machado, Lucas Vargas que está en la zona, que se va alejando también. Pero bueno, un partido intenso que terminó igualado. Nosotros vamos a ir cerrando la transmisión porque se nos inunda la cabina de transmisión. Y será hasta el próximo partido, Camogli. Nos estaremos viendo cuando el fútbol posadeño, nuestra pasión, con Superliga o con Liga Medias, nos va a encontrar allí acompañando siempre. Charly Cartés estuvo en la operación técnica haciendo magia en las cámaras. Atención, esperá, porque se agarraron ahí, Ahora sí se agarraron. Por lo menos corridas y demás. Franco Rioja observando. Después seguramente elaborará un informe. Las suspensiones, sí. Y bueno, lo que ya sabemos. Estaba Tyson ahí Rodríguez. Lo están separando al arquero. Sí.
Bueno, ahora sí, decía Richard Cartés estuvo en la operación técnica, en las cámaras Tomás Zapata. Nosotros sí, vamos cerrando la transmisión porque se nos inunda la cabina. Será hasta el próximo partido de Superliga Posadeña. Abrazo de gol para